si la inflación de verdad es un dato que podemos tomar como el real, ese 10% de los últimos trimestres más o menos, si eso es una cifra que nos podemos creer, o ir al Mercadona y ver que, oye, que 10% nada de nada, yo empiezo a sumar y no me salen. Porque, ¿cómo equiparas además cuando un mismo producto ha bajado X porcentaje de peso, por así decirlo, entre otras cosas? Seguro que dicen, no, pero es el precio por kilo. Bueno, eso yo lo quiero ver que lo hacen así. Y bueno, vamos a hablar también del escándalo de Credit Suisse, que es uno de los mayores bancos del mundo, que parece ser, y resumiéndolo mucho, está en una situación tan mala que está al borde de la quiebra, ha bajado un 56% en bolsa, un 56% en menos de un año. Se dice que está en un momento Lehman Brothers y que puede quebrar en cualquier momento, que además de ello, de la basura que tiene morosos o tiene entidades a las que, bueno, le deben dinero y que no va a poder cobrar, que además tiene diferentes escándalos que aquí no voy a resumir. Y bueno, y el asunto de los credit default swaps, ¿no? Que ahora se lo preguntaremos a Josean, que baje la pelota al suelo, que nos lo explique a todos, que es un credit default swap, etcétera. Y por qué eso es como la punta del iceberg de la quiebra de Credit Suisse. Repito, uno de los mayores bancos del mundo y uno de esos bancos que puede llevarse consigo el sistema financiero mundial. Te lo pregunto directamente. Vamos a empezar, Josean. ¿Estamos ante un momento Lehman Brothers que puede iniciar una crisis enorme, una crisis similar a 2007-2008 porque una entidad demasiado grande se lleva al mercado por delante? Vale, yo creo que hoy por hoy, con los datos que tenemos, hoy por hoy no sería lo lógico, ni mucho menos. ¿Qué es lo que pasa? El problema muchas veces es la tendencia y lo que hay detrás de los bancos. Están saliendo en muchos medios de comunicación que los CDS o los Credit Default Swaps, digamos, de Credit Suisse estarían en 293, 300 puntos. No es tan preocupante como puede parecer. Lo preocupante es la tendencia, ¿no? Para que os hagáis una idea, cuando cayó el Banco Popular, estamos hablando que los CDS del Banco Popular estarían cotizando a unos 800, 900 puntos, ¿vale? Es decir, que todavía le queda, pero la tendencia es mala. O sea, si esto se queda aquí, no ha pasado nada y ya está. O que de repente intervenga el gobierno suizo apoyando al banco, que no lo tengo muy claro que entre. O sea, así como así. Pero de momento, con ese... Perdón, ¿tú crees que no va a ser rescatado? ¿No van a entrar ahí como hicieron, como hicieron, ya sabéis, como hicieron en el Banco Popular o con las cajas? ¿Tú crees que alguien no se va a entrar a salvarlo? Yo creo que en principio no se va a entrar. O sea, si el gobierno suizo son, como siempre dicen, de ese libre mercado, etcétera. Pero bueno, veremos, ¿no? O sea, es que también todo está cambiando en el mundo. O sea, cosas que hace 10 años nos dirían que estaríamos a punto de, pues, de una posible guerra nuclear, pues cualquiera nos lo diría y no te lo crees. Y hoy por hoy está más cerca de lo que mucha gente cree, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? Tradicionalmente el gobierno suizo no entraría tan claramente en estos bancos desde el punto de vista de apoyarlos, ayudarlos, pero cualquiera, digamos, lo sabe, ¿no? De todas maneras, lo que están saliendo diferentes medios de comunicación, que está casi a punto de la quiebra, el Credit Suisse, y no es así, ¿no? O sea, estamos hablando... yo creo que muchas veces habría que entender qué es ese CDS, ¿no? O ese Credit Default Swap, ¿no? En el fondo es una especie de seguro en el que alguien está dispuesto a, digamos, pagar una cantidad, digamos, de dinero a cambio de protegerse de la quiebra o que no le paguen ese bono, ¿no? Hoy por hoy se estaría pagando alrededor de un 3%. 300 puntos básicos es un 3%, no es un 30% como en algunos medios de Es comunicación. que me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Va a quebrar porque están pagando un 30%, porque un CDS no deja de ser un seguro. Un seguro. Es un seguro que son de 300 puntos básicos, que un punto básico es un 0,01%. Es decir, estamos hablando de un 3%. No es un 30%, ¿no? Lo que están No es un pagando. 30% como están saliendo en diferentes medios de comunicación. Entonces, te quedas con un poquito, perdón, ¿alguien sabe de lo que se está diciendo? ¿Qué es preocupante?
digamos, el Credit Suisse, si quiere conseguir, en cierta manera, digamos, vender bonos en el mercado, va a tener que pagar más en el mercado. Es decir, que si, por ejemplo, tenemos el CDS del gobierno español, que puede estar en 30 puntos básicos, porque todo tiene riesgo, como alguna vez hemos comentado, invertir Así es, cualquier cosa todo. tiene riesgo. Lo que pasa es que algunos van a tener más riesgo que otros. La diferencia aquí es que Credit Suisse va a tener que pagar pues, sobre un 3% más de lo que pagaría, por ejemplo, el Estado, o un 2% más de lo que podría pagar otro banco. Va a ser menos competitivo, pero ese 3% es la diferencia para que se vaya a la porra. Pues hoy por hoy no. O sea, ¿cuándo entraría el peligro? Pues a partir de unos 500 puntos y 100 puntos empezaría a ser bastante preocupante. Y también lo que me está pareciendo un poco alucinante es cómo se están metiendo claramente con Credit Suisse diciendo cosas que no son ciertas. O sea, yo no soy accionista de Credit Suisse, pero que de repente sale un medio de comunicación que está a un 30% a la quiebra. ¿Hay algún interés por ahí para que la gente saque el dinero de Credit Suisse, se vaya a los fondos, a otros sitios, etcétera? O sea, porque si no, no lo entiendo. O sea, ¿Pero no te parece muy extraño que den una información que está tan viciada diciendo que están pagando parece que lo venden como que están colocando en el mercado pagarés de Rumasa de estos que estaban garantizados por el coñac y que están pagando ahí el 10% mensual y estas cosas locas? Yo no digo que esta empresa no vaya a quebrar, porque esto habría que ver la contabilidad por dentro y tienes que estar... Y Pero los si bancos están... es lo más apalancado que hay. O sea, Sí. que como haya un poquito de miedo, haya una corrida, o sea, no dura ninguno. O sea, Es que encima es una profecía autocumplida. Si sí, dicen que vas a quebrar, puedes quebrar porque han dicho que vas a quebrar. claro, pero, por ejemplo, detalles, ¿no? O sea, que estás viendo diferentes medios de comunicación diciendo que van a despedir a 5.000 personas Credit Suisse, ¿no? Ya Porque salió la está noticia. reestructurándose. Vamos, como los bancos españoles, que están todos reestructurándose, Vale. perdón. Esa noticia que ha salido, ¿sabes de cuándo es la fecha? Sale del 1 de septiembre. O sea, no es hoy cuando sale todo decir, es que está muy mal y van a reestructurar y van a despedir a 5.000 personas. Es del 1 de septiembre. La noticia, por ejemplo, de que Credit Suisse está pensando en dividir o en repartir el banco en 3 partes, ¿no? En un banco malo, por supuesto, y luego una parte venderla y otra quedarse con ella, es del 22 de septiembre. Es decir, que estamos hablando de más de una semana. Y el problema, pues, ha empezado el viernes, empezó de manera más o menos clara y el fin de semana ha sido caótico, o sea, porque alguien tendría que explicar a un gerente que lo que no se puede utilizar es Twitter para airear cosas o notificar cosas. Y hoy un poquito ha estallado un poco todo, ¿no? Pero bueno, también lo que decíamos, que no solo está Credit Suisse, que hay otros bancos que están digamos, peor, ¿no? Incluso o parecido, ¿no? Por ejemplo, la forma de ver muchas veces cómo está de tocado un banco hay que tenerlo en cuenta sobre, digamos, el price to book, ¿no? Es decir, cuánto es en teoría lo que tiene en libros lo que vale el banco, imaginaos que vale 1.000 millones de euros, y cuánto dice el mercado que vale, ¿no? Hoy por hoy, Credit Suisse está al 24%, es decir, que si valdría 1.000 millones de euros, por poner el ejemplo, para el mercado hoy cotizarían 240. Es decir, que todo lo que tiene pues tendría tal cantidades de pérdidas que no sería tan fácil recuperar todo ese dinero, ¿no? Pero claro, la gente no habla que, por ejemplo, Deutsche Bank estaría un 23,4% sobre price to book, es decir, que estaría más fastidiado que Credit Suisse, o la Société Générale, que estaría un 27%, o Crédit Agricole, que estaría un 33%. Es decir, lo que hablamos, que no solo es que Credit Suisse esté un poco tocado, o sea, es que el resto de bancos, digamos, pueden estar... Que hay muchos Credit Suisse, vamos, que hay Credit Suisse como patatas en un patatal, ¿no? Claro, ¿y por qué se produce esto? ¿No? Yo creo que eso es igual la pregunta Ay. que muchos oyentes querrán saberlo, ¿no? Estamos hablando sobre todo de empresas o bancos que son bancos de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué es la banca de inversión? Que muchas veces yo creo que todo el mundo habla de banca de inversión, pero no sabe muchas veces qué es lo que hacen, ¿no? Sobre todo lo que intentan hacer es pues, ayudar a empresas a emitir renta fija, a captar capitales, a todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces
Credit Suisse o otros bancos de inversión hablan con una empresa y le dicen, pues yo te voy a conseguir captar 5.000 millones de euros a 30 años, por ejemplo. Si Credit Suisse los consigue vender, que muchas veces va a vender casi todo, perfecto. Pero a veces estos bancos de inversión se quedan con parte de estos bonos, ¿vale? O no consiguen vender todos, ¿no? Entonces, aquí es donde viene, yo creo, el problema y es donde están prácticamente todos los bancos, están todos los inversores, pues un poquito mosqueados, estamos un poquito mosqueados. ¿Por qué estamos mosqueados? Porque si de repente Credit Suisse o otro banco tiene bonos con una duración a largo plazo más o menos amplia, de 20 años, por ejemplo, las pérdidas que pueden tener en esas carteras pueden ser de un 30 y un 40%. Entonces, la duda que tienen muchos inversores es decir, ¿cuánta mierda, entre comillas, puede tener Credit Suisse? ¿Cuánto puede tener de verdad? No lo que nos están contando que arrestó. No, ¿cuánto puede tener de verdad que no sabemos? Claro. ¿Puede ser eso el driver, el conductor, y es que haya gente que de verdad sepa lo que está pasando y no es esto que están diciendo los periodistas, sino algo mucho peor? No se pregunta. Al final el mercado, ante la duda, vende, ¿no? O sea, y el miedo, yo creo que no hay nada más miedica, que siempre se ha dicho, ¿no? Que un dólar, ¿no? Que un billete de un dólar. Pues aquí es lo que hay, ¿no? O sea, el mercado sabe que los bonos se han desplomado, es decir, que hace poco la rentabilidad estaba al 1 y pico por ciento y ahora los bonos americanos pues están al 3,70, incluso habiendo llegado al 4% el viernes, que podrían más o menos tocar. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay alguien que está perdiendo auténticas barbaridades de dinero, alguien o bastantes personas. Entonces, hoy por hoy el mercado que tiene que decir, vale, ¿quién es el que está perdiendo tanto dinero? ¿Será Credit Suisse? ¿Será el Banco Santander? ¿Será ese fondo? ¿Dónde están todos estos activos? ¿No? Porque muchas veces esos activos no aparecen tan claro en los balances para decir cuál es la duración media que tengas de esos activos, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la duda que tienen la mayor parte hoy por hoy de los inversores es cómo de tocado puede estar los diferentes bancos, ¿no? Incluso va por ahí, muchas veces se habla, ¿no? Que suban los tipos de interés como están subiendo, porque están subiendo claramente, es por un lado positivo para los bancos, porque van a ganar más de intereses, pero como suban mucho, empieza no a ser tan bueno, porque toda su cartera de bonos puede tener unas pérdidas tan potentes que al sacarlas en el balance, pues pueda que realmente se lleven al banco de por medio, ¿no? Entonces, por eso realmente los bancos no están subiendo tanto en bolsa, ¿no? O yo qué sé, el tema del tema de seguros, las compañías de seguros, pues les pasa algo parecido, ¿no? La gente está un poco mosca y estamos esperando todos a ver que salgan los resultados de este trimestre, que yo creo que en un par de semanas empezaremos a verlo de manera masiva, y posiblemente muchos de los bancos y las empresas de seguros pues que lo hayan hecho más o menos bien, pues serán las primeras que digan, oye, que mi cartera de bonos no opero nada, opero muy poquito. Y peligro a aquellos que no digan nada. O sea, porque todo esto lo que quiere, el mercado quiere saber es cómo están de tocados los diferentes bancos. Pero no es solo Credit Suisse, que es lo que parece que se queda, ¿no? Sino que puede ser más masivo. Y hay bancos muy potentes que realmente pueden caer. O sea, Deutsche Bank, nadie habla, pero... Deutsche Bank. Deutsche Bank, perdón. Bueno, ahora te voy a preguntar por ello. Antes me gustaría agradecer a Acme4791 por haberse suscrito, a Riden127, a Rumo78. Gracias a los tres chicos por hacer esto posible. Gracias por suscribiros. Josean, Deutsche Bank. Cuéntanos, por favor. Ya ha tenido muchas ayudas del gobierno alemán. Tuvo una ampliación de capital hace unos años, pero bueno, el problema es el tema del negocio donde están. La banca de inversión tiene sus problemas, es algo rentable, pero como la cagues, entre comillas, las pérdidas pueden ser, digamos, brutales, ¿no? Entonces, ese es el problema que hay por el mercado. Hay pérdidas porque se ve claramente cómo están los bonos y decir quién es el que más la ha cagado o quién puede estar, ¿no? Y muchas veces hay tal cantidad de bonos sintéticos, CDS, y incluso fuera de, digamos, de mercado, que el mercado está con dudas de decir, ¿dónde está la mierda? O sea, y cómo está de repartida, ¿no? Entonces, yo creo que los próximos 15 días
puede haber pues bastantes sorpresas. Y sobre todo porque yo entiendo que los bancos que estén bien van a decir estoy bien. Y aquellos que se callen, pues veremos, ¿no? Veremos también qué hace el Banco Central Europeo. O sea, claro, es que ahí es que muchos bancos son como una pastelería en la que hay un cubo de chocolate y hay un cubo de mierda, con perdón. Y se coge el cubo de chocolate, se lanza en el de mierda, se hace un mejunje y se hace una tarta muy bonita. Oye, con capas y capas. Oye, qué bonita, que han hecho esculturas y todo, sí. Pero ve tú a encontrar dónde empieza el chocolate y dónde empieza la basura que está dentro. ¿Cuántos bancos hay así hoy en día? Pues es que se acaban de desconocer. O sea, es que realmente no se sabe lo que hay. Es más, el problema muchas veces es que los propios bancos a veces no saben quién tiene el final o cuál es el riesgo que llegan a tener. O sea, porque incluso muchos de ellos se han llegado a apalancar de una manera, digamos, bestia. Y lo que es importante, Jordi, que no es algo que estoy diciendo hoy, que lo he dicho siempre, ¿no? Que mucho cuidado con el tema de los bancos, porque es el negocio más apalancado que, digamos, que existe, y la probabilidad de que esas pérdidas sean muy potentes están ahí, ¿no? Y bueno, y no solo hay que hablar de bancos, ¿eh? O sea, porque el tema de seguros, que nadie habla de los seguros, se pueden tener problemas, pero los seguros también nos podemos encontrar con graves problemas y algo parecido, porque muchas de estas empresas de seguros, sobre todo, tienen muchos bonos y desconocemos muchas veces las pérdidas que van a tener o las pérdidas que tienen. ¿Tú crees, José, que hay un banco, algún banco español o alguna empresa financiera grande española que puede ser un Lehman Brothers o un Credit Suisse o lo que sea, aunque ya hemos dicho que decir que Credit Suisse es Lehman Brothers es como exagerar bastante, por no decir mucho? Pero ¿crees que hay un banco español alguno que esté en una situación muy, muy mala? A ver, dentro de los que se pueden considerar sistemáticos, ¿vale? O sea, que sistemáticos son aquellos bancos que si caen pueden tener problemas el En sistema bancario España entero. hay al menos 3. ¿Vale? Entonces, si habláramos en España, que tendríamos Santander, BBVA y, digamos, la Caixa, hoy por hoy, según los criterios de Price to Book, no tendrían tanto problema. Por ejemplo, Santander estaría cotizando al 45% y el BBVA estaría al 61%. Por ejemplo, la Caixa, no tengo ahora el cálculo para decírtelo al momento, porque no me acuerdo muy bien exactamente, pero creo que incluso puede estar hasta mejor que el BBVA o muy cerca del BBVA. Entonces, estarían bastante mejor que Credit Suisse o Deutsche Bank o Société Générale. Entonces, si me dices si tienen algún problema, te diría que depende con quién lo compares, ¿no? Que están bien, pues tampoco es que estén para tirar cohetes, tampoco están para tirar cohetes si la cotización nos dice que no están bien. BBVA, Santander, fijaros a qué precios están, ¿no? Aquel inversor que lleve BBVA o Santander los últimos 15 años, pues bueno, tiene que estar, bueno, pues con una mala leche de cuidado, ¿no? Pero hay otros que podrían, digamos, estar peor, ¿no? Otra cosa es a quien interese que caiga alguno de ellos, pero sinceramente no lo veo hoy por hoy, ni BBVA, ni Santander, ni la Caixa, que puedan tener graves problemas, salvo que empecemos a entrar en modo pánico y en ese modo pánico, pues vete a saber quién pueda caer, ¿no? O sea, yo lo he dicho alguna vez en algún directo, ¿no? Que cuando cayó el Popular, digamos, cuando salían los diferentes miembros, los CEOs, etcétera, y hablaban de que la situación, ellos creían que no estaba tan mal, sinceramente no lo creo, que ellos decían que no estaba tan mal. ¿Por qué? Porque es que, es lo que has dicho, es una caja, es un bote de basura que no sabes muy bien lo que tiene muchas veces detrás de ello. O sea, es que no, incluso no lo llegan a saber, ¿no? Pero no lo veo desde el punto de vista de España. Creo que antes caen otros bancos europeos y bueno, y vamos a ver qué hace el Banco Central Europeo. O sea, porque esto va a ser otra, ¿no? Porque si dentro de las obligaciones que tiene el Banco Central Europeo tiene como dos grandes obligaciones. Una es mantener la inflación al 2%, pero también tiene que salvaguardar el sistema financiero. Es decir, Hombre, claro. ¿bien? Claro. Son esas dos cosas. O sea, que no solo estamos hablando del tema de inflación. ¿Qué es lo que pasa? Que si algún banco tiene problemas y tiene que entrar con todo, ahí va a ser un poco contradictorio con el tema de inflación, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, que
Pero bueno, yo espero que la sangre no llegue al río como muchos medios de comunicación están diciendo, ¿no? No, están diciendo que es que yo es que además he leído alguna cosa que es tremenda, pero tremenda. En fin. Vamos a ir con alguna pregunta respecto a este tema, luego iremos con el siguiente. Sabéis que podéis plantear preguntas sobre los temas de hoy y además de cualquier cosa relacionada con la inversión y las finanzas. Pero bueno, primero te plantea... A ver, lo tengo por aquí. Te pregunta Vicen AQ. ¿Quién audita los bancos? La Comisión Nacional del Mercado de Valores da vergüenza. ¿Quién audita los bancos? A ver. A ver, al final los bancos sobre todo están por las grandes auditoras, ¿no? Que son las que están auditando. Pero bueno, o sea... Pero el problema no es tanto quién audita. O sea, al final, pensar que muchas veces ese crédito que ha concedido el banco, igual se tenía que haber concedido a la empresa y lo tiene. O sea, fijaros la cantidad, ahora cuando vayan finalizando las líneas ICO, la cantidad de morosidad que va a haber. O sea, que hay bancos o hay entidades que están hablando incluso de un 25 o 30% de morosidad con las líneas ICO, ¿no? Entonces, se han dado sin demasiados problemas, había que darlas en ese momento, pero ¿qué se ha dado? O sea, ¿cómo aparecen? Pues todo eso va a ir apareciendo a la medida de que vaya ocurriendo, ¿no? Es muy complicado también auditar un banco. Al final, esa auditora no puede ir absolutamente a todos los prestamistas y preguntarles a ver cómo están, o si van a pagar o no van a pagar, o si van a irse del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente tienes que más o menos fiarte y ya está. Y bueno, lo de la CNMV, pues bueno, al final a veces se fija en chorraditas, entre comillas, y luego cosas gordas, pues pasan, ¿no? Pero con todo, tampoco es que la CNMV me parezca los peores del mundo mundial. O sea, hay cosas que hacen que están bien hechas. O sea, que tampoco hay que decir que son los peores. No, hay cosas que están bien, se podrían mejorar como todos, pero tampoco me parece que sea tan malos, de verdad. Vale, vamos con la siguiente pregunta que te plantea. A ver, lo tengo por aquí. Bueno. Vale, no, esta la tratamos luego. Vamos primero con... jolín, es que habéis escrito mucho y si ha bajado el chat, pero una barbaridad. A ver, lo tenía por aquí. Isidor, Joséan, ¿cuál es, en tu opinión, la salud de las cooperativas de crédito en España? Que hay mucha gente, de hecho, hay un famoso político que creo que acabó pidiendo el préstamo en una cooperativa de crédito, ¿no? O algo así. A ver, depende de cada una de las, digamos, cooperativas. Hoy realmente han quedado como dos grandes grupos. Sí. O sea, estarían, por un lado, pues sobre todo las cajas rurales, que sería el gran grupo. Dentro de todo eso, pues hay que analizar cada una de las cajas rurales como tiene o deja de tener. Normalmente son bancos tradicionales, es decir, que realmente lo que cogen es dinero que pagan al 0% o poco más y dan préstamos a largo plazo. Entonces, ahí tampoco van a tener excesivos problemas, salvo que hayan tenido una cantidad de préstamos a tipo fijo importante y ahí podría haber algún problema, ¿no? Yo lo que he visto es que las cooperativas no han dado tantos créditos a tipo fijo. Por ejemplo, lo digo, uno de los que puede tener grandes problemas es el Sabadell. Por ejemplo, la mitad, prácticamente la mitad de su cartera hipotecaria está a tipo fijo y la otra mitad está a tipo variable. Entonces, ¿por qué puede haber problemas? ¿No? Que a veces yo creo que sería bueno explicarlo. Han podido dar, imaginaros, préstamos al 1,5% a 25 o 30 años. Si de repente los tipos de interés se van al 5% y tiene que empezar a pagar más por ese dinero o tiene que captar, tiene que dar emisiones a un 3 o un 4% o un 5%, imaginaros esa cartera hipotecaria que beneficios va a tener, no, va a tener unas bonitas pérdidas, ¿no? Y eso es casi la mitad de su cartera hipotecaria, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo normal es que los bancos anden alrededor de un 25% a tipo fijo y un 75% a tipo variable, pero hay casos como el Sabadell que puede tener problemas. Pero bueno, también está reflejado en bolsa y también, pues el Banco de España puede estar mirándolo, etcétera, ¿no? Pero a ver, las cooperativas hoy en día, resumiendo, ¿no? Están agrupadas muchas de ellas alrededor de pequeñas cajas, ¿no?
Sí, sobre todo cajas rurales, o sea, porque es que ya tampoco es que quede mucho más. Dentro de cajas rurales al final utilizan plataformas, digamos, comunes, como puede ser Rural Vía, en el que cada uno pueda acceder. Es decir, los costes que supone todo el tema, digamos, informático, pues digamos, lo comparten. Pero es que yo no sé cuántas cajas rurales hay por ahí en España, pero puede haber Pues 30, 40. O sea, hay un montón de... siguen habiendo muchas de estas pequeñas, siguen habiendo muchas. Pequeñas. De las que eran grandes, la mayor parte, excepto la Caixa, se fueron a tomar por saco. Claro. Repito, hay algunas que han salvado la cara, estilo. Creo que Unicaja continúa existiendo, ¿puede ser? Lo estoy soñando. Unicaja, pero ya es Unicaja Banco, ya Unicaja, es un sí. banco, ya no es una cooperativa. O sea, que es Luego que hay muchas Unicaja. más pequeñas, como creo que Rural Caja sí que sigue existiendo. Sí, Rural Caja son todas Sí, digamos, las cajas rurales, sobre todo, sí. ¿no? Queda alguna, digamos más, pero pocas, sobre todo las partes importantes. Sí. Luego tendríamos, pues, la de Mondragón, por ejemplo, que también estaría, digamos, ahí, la laboral, que también, pues yo lo que he visto alguna vez mirando sus balances, pues actúan bastante bien, ¿no? Incluso si alguno ha sido cliente, pues la laboral te han dado siempre un servicio muy bueno, pero los precios han sido malos habitualmente, ¿no? Entonces, eso no tiene por qué ser a veces tan malo, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a ver. Pero a ver, voy a secuestrar un poco la pregunta del oyente, pero hoy en día, ¿cuál es el modelo diferencial de negocio de las cajas? Porque antes era dar un trato preferencial, tener un interés social, pero hoy en día, no sé, pregunto, que no lo sé porque no soy cliente. Hoy en día, ¿cuál es la diferencia entre Ibercaja o Rural Caja o alguna caja más pequeña? Porque hay cajas muy pequeñas, con, no sé, con el BVA. ¿Qué diferencia hay? Pues realmente yo creo que ya queda muy poco, o sea, porque al final todas buscan digamos, ese beneficio, ¿no? Al final ese beneficio y luego ver cómo se reparte. La realidad muchas veces, ¿qué pasa? Que muchas cajas, al final el beneficio se acaba repartiendo, sobre todo entre los trabajadores, más que desde el punto de vista social, ¿no? O sea, es algo pues, que se puede ver. Igual gente que está en Vizcaya, ¿no? Como los sueldos, por ejemplo, que había en la BBK, que hoy por hoy es Kutxabank, pues a veces eran auténticos escándalos, ¿no? Comparado con lo que se acaba pagando en el sector privado puro, ¿no? Entonces, siempre había la controversia, ¿no? Es decir, ¿hay que pagar muy bien a esta gente o realmente tenía que ganar como puede ganar un funcionario que también gana bien? Y la diferencia de sueldo de eso iría desde el punto de vista a temas sociales, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero yo te digo que mucha gente que al final ha ido a trabajar a la BBK tradicionalmente o Kutxabank, iba y prefería estar allí que ser funcionario porque directamente se ganaba más dinero. O sea, tenías muchas más ventajas, era un trabajo, parece, para toda la vida y demás, ¿no? Hoy por hoy también yo creo que eso ha cambiado, ¿no? O sea, los diferentes bancos, porque Kutxabank, eso de bank es de banco, pues han ido apretando las clavijas, ya no se gana tanto como se ganaba antes y hay que apechugar más, ¿no? Pero bueno, todavía hay gente que todavía tiene unas condiciones pues, realmente buenas, o sea, comparado con otros, pero realmente esa actividad social a veces no es tanto para toda la sociedad, sino que acaba para beneficios de pues, determinadas clases, ¿no? Trabajadores o incluso directivos, etcétera, ¿no? Queda un poco complicado, raro decirlo, pero es así la verdad. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Arte Desviado plantea una pregunta dura. Está relacionada con el tema de las entidades financieras y los problemas que van a tener, pero conecta con la crisis general. Es como una intersección del tema que hemos tratado y el tema de la semana pasada. A ver, te la paso, Joséan. ¿Volveremos a ver una ola de desahucios? ¿Volveremos a ver una ola de desahucios? Pues yo sinceramente no lo tengo tan claro. O sea, no lo tengo tan claro porque hoy por hoy está realmente en cierta manera limitado la subida de los alquileres. Y hay como dos limitaciones. ¿Y aquellos que no pueden pagar su hipoteca? ¿Cómo lo ves? Bueno, perdón. A ver, yo creo que el que no pueda pagar su hipoteca
sinceramente yo creo que los bancos son los primeros interesados en renegociar, ¿vale? Entonces, lo que es importante, y lo digo de verdad, si tienes un problema y no puedes pagar la hipoteca, lo que hay que hacer es hablar directamente con el banco. Es lo primero que hay que hacer. Hay que dar la cara. O sea, porque mucha gente actúa en modo avestruz y se olvida. No, tú vas, doy la cara y normalmente los bancos te van a ofrecer algo para que puedas pagar, ¿no? Entonces, y normalmente ese algo puede darte una serie de meses para ver si puedes pagarlo, o incluso puedes hacer una especie de reestructuración, bueno, una reestructuración, digamos, de deuda y que te alarguen los plazos. Es decir, que si te quedan por pagar 15 años, pues que te lo alarguen a 30 para que tu cuota sea inferior, o incluso pueden hacerte que solo pagues intereses y no pagues el principal. Todo yo creo que es una cuestión de hablarlo con los bancos, pero importantísimo, dar la cara. O sea, porque es que hay gente que incluso, pues eso, que actúa en modo avestruz, no da la cara, le llaman el banco y no es capaz de hablar con ellos. Y bueno, es hablarlo. O sea, al banco es el primer interesado en no tener esa morosidad, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Entonces, ahí, si la gente es más o menos, tiene un sentido común, yo creo que no va a haber tantos problemas, realmente. En el tema de alquileres, yo creo que está más controlado. O sea, hay zonas que sí que han subido muchísimo, pero bueno, tampoco veo que puedan seguir subiendo al ritmo que han estado. Y es que no tiene sentido. La situación está más complicada de lo que... ¿Y qué pasa con aquellos que, aunque no suban los tipos de interés, tengan menos renta disponible porque están pagando más por... Bueno, luego hablaremos de la inflación. Pero ¿qué pasa con ellos que ahora van a poder ahorrar menos o tengan menos renta disponible? Aunque no les suban el alquiler. Pues es que nos viene una crisis de caballo. O sea, es que yo me gustaría ser más positivo, Jordi, pero es que la crisis va a ser más potente de lo que el gobierno quiere, o sea, o que muchos quisieran, ¿no? Entonces, pues toca, digamos, ahorrar y toca pensar en qué gastos, pues, podemos suprimir, ¿no? O hacerlo. Y desde el punto de vista de alquileres, ¿por qué no negociar, digamos, con el propietario? Hay propietarios que son innegociables, o sea, que son mi tesoro y ya está, pero otros, digamos, que se puede llegar a negociar, ¿no? Al final, si has ido pagando bien, es decir, que si te dicen que pagues del 1 al 5, has pagado del 1 al 5, lo sé todo correcto, no has tocado las pelotas, etcétera, yo creo que puedes negociar. Pero mira, yo te digo algo, mira, sabes que normalmente siempre se paga del 1 al 5, ¿no? Normalmente es lo común porque a veces, no sé, alguien el día 1 puede tener un problema. Se da un rango de 5. A mí lo que me han dicho es, siempre, como alguien empieza a llamarte el día 6 y a decirte que la junta de la trócola, que es que hoy no he podido porque tenía que ir al supermercado porque me había quedado sin magdalenas, lo que sea, ese ya te va a dejar de pagar. Te va a dejar de pagar. Te va a dejar de pagar y posiblemente esa posible problema, pues muchos propietarios prefieran directamente pues decirle, te subo lo que me corresponda y a ver si con suerte te vas directamente. Entonces, lo que antes comentaba, ¿no? Eso de ser avestruz, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tienes problemas para pagar, es algo tan tonto como el día 2 llamar al propietario y decir, oye, que tengo un problema y voy a pagarte el día 10, o tan tonto como decir, mira, voy a tener un problema, no voy a poder pagarte, pero te pago 250 euros. Si es mejor eso que decir, es que yo... Es mejor decir la verdad que ir con excusas. Siempre. Y al final todo el mundo lo puede, digamos, entender, ¿no? Pero al final, si vas montándote tu película, a la larga, pues es peor. O sea, incluso lo que antes hablamos desde el punto de vista de hipotecas, ¿no? De que te llamen el banco y le cuentes tus películas, ¿no? O sea, es mejor ir de cara y decir, me pasa esto, tengo un problema que viene por esto, porque ha subido la inflación, tengo que pagar tal, y creo que va a ser un problema temporal. ¿Me puedo hacer de alguna manera para pagar solo los intereses y que no tenga que pagar el principal? Y con tiempo, el del banco, pues puede darte una solución, puede. O sea, que no significa que te lo vaya a dar, pero bueno, o sea, yo lo que he visto que con tiempo y con antelación, pues se puede hacer, ¿no? También
una de las cosas que estoy viendo es que todavía hay gente que está renegociando el tema de hipotecas fijas. O sea, que parece que es una ventana que se ha cerrado. No, todavía se está renegociando. Los precios no son como lo que podía haber hace 6 meses o 7 meses o 9 meses, pero hay gente que está consiguiendo hipotecas a tipo fijo al 2,5, que tampoco es que sean tan malas, ¿vale? Entonces, eso yo creo que también es una forma para poder verlo, ¿no? Pero bueno, sobre todo, hablar con el del banco e intentar negociar. Al banco no le interesa que seas un moroso. Eso es lo primero que tienes que pensar. Y sobre todo que intentas buscar una solución y ver por qué, digamos, se produce. Decir la verdad. Pues algo tan como puede ser que nos encontramos muchas veces que hay a muchísima gente que no le han subido el sueldo. O sea, que estamos hablando que se van a subir los sueldos tal. Hay mucha gente que lleva el sueldo congelado no sé cuánto tiempo. Hablar con el banco y decir, es que tengo el sueldo congelado no sé cuánto tiempo, me han subido todos los gastos y confío que me suban el sueldo este año, porque con una inflación de un 10% no es normal que no acaben subiendo, digamos, los sueldos, ¿no? Pero bueno, como están pasando cosas que son tan anormales, ya no lo sabes, pero sobre todo dar la cara. Yo creo que dando la cara, o sea, todo se puede hacer. Incluso a veces el del banco, el propio director, tiene alguna prerrogativa para hacer algo. O sea, no cada vez menos de lo que tenían hace años, pero puede hacer algo. Y si das la cara y le caes más o menos bien, te va a defender. Pero como te esté llamando, pases de él, le toques las pelotas, tal, oye, mira, a riesgos y a por él. O sea, Bueno, veo muchas preguntas que están relacionadas con el siguiente tema que vamos a tratar, pero me gustaría cerrar primero este, o al menos las que están relacionadas con esto. A ver, voy a intentar saltarme todas las siguientes. Todas las siguientes. A ver, un segundo. Vale, pues voy a colocar de transición. Voy a colocar de transición una de Canumen. Y luego pasaremos al siguiente tema, que es el tema de la inflación y de lo que puede provocar. Pero Canumen te plantea, y mientras la encuentro, te plantea lo siguiente, porque me acuerdo. La pregunta es, Indexa Capital recomienda un 50% en renta fija y un 50% entiendo que en acciones. ¿Estás de acuerdo? Pero eso es... Mira, mira, la he encontrado así, la leo exactamente. En una cartera de indexados de Indexa, recomendáis, no es Indexa lo que recomienda, te preguntas si recomiendas tú. ¿Recomendáis el 50-50 o es mejor bajar el peso de la renta fija? bueno, a ver, Rauleto, lo primero, que lo que recomienda Indexa no tiene por qué ser lo que cada uno quiera. Yo, por ejemplo... No, y perdón, es que lo he leído mal. Él dice que si lo recomendáis, porque Indexa lo que hace es, te hace un test, ve tu perfil y teniendo en cuenta tu perfil de riesgo, te recomienda algo. No es que te recomiende porque sea lo mejor. Aquí tuvimos, gracias a Josean, a uno de los fundadores de Indexa Capital, que es una de las personas que más saben de indexados de España. Es un tipo muy inteligente, creo que es físico, que me corrige Josean, que es Unai Ansejo. Un capítulo, por cierto, que no publiqué porque había un problema de sonido, pero creo que es tan interesante y es tan poco habitual ver una entrevista a una de las personas que más sabe de indexados de España, que probablemente el miércoles lo suba a pesar de los problemas de sonido. Lo grabamos hace unos meses, pero no ha pasado de moda. Entonces, el miércoles en el podcast de Spurna, si os interesan los indexados y la inversión, publicaré la entrevista que le hicimos José y yo a Unai Ansejo, una de las personas que más saben de indexados de España. Perdón, la pregunta, José. Sí, bueno, voy a intentar contestar, aunque sea un poquito largo, ¿vale? Pero primero, recomiendo un libro de Jeremy Siegel que es Guía para invertir a largo plazo, ¿vale? Entonces, aquí lo importante, ¿por qué recomiendo este libro? Porque es un autor que hace un estudio desde el año 1800 hasta la actualidad de cuál ha sido la rentabilidad de los diferentes activos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en términos reales y teniendo en cuenta que había calculado que la inflación en todos estos 200 y pico años había sido un 1,7%, resultaba que los bonos daban una rentabilidad de un 3,5% respecto a el dólar, que podía estar dando menos 1,4%. Es decir, que la renta fija tiene que estar siempre por encima a largo plazo de la inflación. Es algo
extraño que tengamos una inflación de un 10% como podemos tener en Europa, 10% en Europa, pero eso significa que, en cierta manera, puede merecer la pena invertir en renta fija considerando cuál es ese término medio histórico, que más o menos puede estar muy cerca del 5%. Entonces, ¿hoy por hoy merece la pena tener algo de renta fija? Yo creo que todavía no. ¿Por qué? Porque es que creo que todavía la renta fija le queda todavía algo, ¿no? Si habláramos de Estados Unidos, pues yo creo que ya estaría en ese punto. Ha estado hace nada, hace el jueves, viernes, estuvo al 4%, ya muy cerca de ese 5%, entonces sí que puede merecer la pena tener algo de renta fija, pero en Europa que todavía nos queda, yo no entraría. Es que meterse en renta fija hoy en día es como... Todos los fondos que ves que tienen renta fija son fondos que están perdiendo pasta a manos llenas. Claro, pues están perdiendo pasta a manos llenas, como tú dices. ¿Por qué? Porque vienen de un punto de estar muy abajo, ¿no? Entonces, al final, a ver, casi todo tiende a esa media, ¿no? Y si al final te encuentras que la media de inflación ha sido ese 1,7%, como comentaba, en Estados Unidos, porque los datos son de Estados Unidos, pues lo normal es que haya épocas en las que tengas un 5 y otras que incluso esté negativo o demás, ¿no? Y desde el punto de vista de renta fija, por ejemplo, la rentabilidad pues, ha sido de los bonos, ha sido un 3,5%, o los bills, que son, digamos, las letras a corto plazo, habrá sido un 2,7%, o las acciones ha sido un 6,7%. Entonces, todo eso muchas veces hay que tenerlo en cuenta, porque a veces se nos olvida que esas medias de 200 años, pues van a poder, digamos, converger, ¿no? Entonces, mientras no haya una cierta conversión a esa media, pues realmente te puedes encontrarte como ha pasado, unas pérdidas brutales, ¿no? Porque Es que... siempre nos dicen, ¿no? Esta vez va a ser diferente. Pues fíjate, lo diferente, pues volvemos a la media histórica. O ya no estamos tan lejos de esa media histórica de que los bonos puedan estar alrededor de ese 5% a largo plazo, ¿vale? Y largo plazo estamos hablando de bonos de 20, 30 años, por ejemplo. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, por cierto, os recomiendo ese episodio que grabamos con Unai, ¿eh? Pero él era en el nivel que tenía que tener una cartera de indexados o las carteras que ellos construían, de 9 o 10, es decir, al máximo o cerca del máximo en renta variable, ¿eh? Vamos, me acuerdo perfectamente. Claro, ¿pero por qué? Porque la inversión en renta variable en términos reales ha dado más que la renta fija a largo plazo. O sea, yo creo que de verdad yo creo uno de los mejores libros digamos que he leído, que te da muchas ideas de cómo invertir a largo plazo, de Jeremy Siegel, ¿vale? Y de verdad, merece la pena. ¿Cómo invertir a largo plazo de Jeremy Siegel? Eso es. Mirad, chicos, o la guía definitiva o algo así. O sea, ha tenido varias ediciones. Yo creo que es el único libro que tengo 2 ediciones, Jordi. O sea, que creo que tengo una del 2012 y tengo otra, yo creo que del 2018 o 2019. O sea, porque los datos estadísticos los había actualizado y realmente es uno de estos libros que te quedas y dices, ostras, esto... te vale para aplicarlo, digamos, a muchas cosas, ¿no? Al final, esa reversión a la media que siempre se habla es importante, más importante de lo que la gente cree. Chicos, como es muy interesante muchas cosas que ocurren en el chat, comentarios que hacéis, recomendaciones que hacen los invitados, como la que ha hecho ahora Joséan, del libro básico que le gustaba. Repítelo de nuevo, por favor. Sería de Jeremy Siegel, creo que se llama Inversión a largo plazo o algo así. O sea, vale. o guía de inversión o algo así. No sé exactamente el nombre, pero igual si alguno lo busca y lo pone rápidamente en el chat, pues lo que vamos a hacer, chicos, para la comunidad, para todos los programas que hacemos aquí en Twitch, lo que vamos a hacer, y ya lo dije creo que el domingo, lo dije el domingo, este fin de semana vamos a abrir un canal de Discord donde aquel que quiera entrar, aquel que sea un oyente habitual o un suscriptor, si es oyente habitual también le voy a enviar el link, aunque no sea suscriptor, alguien que participe en el chat.
tendréis la posibilidad de, bueno, si queréis preguntar algún libro, algo que tenga centralizado, cualquier duda que queréis hablar con algún invitado, creo que es la mejor forma, porque me habían comentado de Telegram, pero yo lo que veo es que todos me recomiendan que es mejor, es más potente utilizar Discord. Entonces vamos a utilizar la herramienta de Discord. Es lo más interesante, Jordi. Lo que creo que muy poca gente se da cuenta, ¿no? Digamos, la metodología a nivel mundial, prácticamente en todos los países, ha ido cambiando en todos estos años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que ha habido varios cambios, cómo se contabilizaba la inflación en el año 80 a cómo se contabilizaba en el año 90 o cómo se contabiliza actualmente, pues no tiene tanto que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, primero, no es fácil hacer las comparaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, hace 40 años no había móviles, no había tanta tecnología como puede haber ahora, y sobre todo hay un concepto que introdujeron, que es la inflación hedonística, que yo creo que hay mucha gente que desconoce, que hace que la inflación sea más baja de lo que realmente es, ¿no? En el sentido de decir, es algo más o menos sencillo de explicar. Tú tienes un coche del año 2019 y en el año 2020 te compras un nuevo coche que te incluye nuevas cosas. O sea, te incluye el ABS, te incluye una radio mejor, te incluye otras cosas mejores, ¿no? Y lo que hace, digamos, el INE y todas las diferentes agencias estatales que controlan la inflación, lo que dicen, tú tienes un producto que es mejor y en el año 2019, en el año anterior, esto habría costado tanto, ¿no? Y con eso, pues realmente hacen que baje, digamos, la inflación real y sobre todo se tiene en cuenta desde el punto de vista del tema de tecnología o otras cosas, ¿no? Por ejemplo, gente que desconoce que uno de los mayores gastos que podemos tener, como puede ser el tema de la vivienda, no está incluida en el IPC, por ejemplo, la compra de una vivienda. Solo se tienen en cuenta los alquileres o, por ejemplo, en Estados Unidos, a la hora de calcular el IPC, hacen una especie de encuesta en el que preguntan, digamos, al propietario por cuánto dinero cree que usted podría, digamos, alquilar su vivienda, por ejemplo, ¿no? Y entonces son cálculos pues que hace 30 años igual eran complicados de hacer. Hoy por hoy tenemos suficientes estadísticas para poder hacerlo, pero no se han acabado de, digamos, de cambiar, ¿no? También hay que pensar que a los gobiernos les interesa claramente que la inflación sea más baja de la real. O sea, ¿por qué? Pues algo tan sencillo como si la inflación es más baja de la real, van a tener menos solicitudes para que aumenten los sueldos públicos o directamente las pensiones. Imaginaros, y se calcula más o menos que si haríamos el cálculo con la inflación del año 80 en la actualidad, está menospreciando alrededor de un 2%. Fijaros la broma que podría salir a España, que en vez de subir las pensiones, imaginaos, un 8%, habría que subirlas un 10%. Eso es mucho dinero. ¿O cuánto supondría que habría que subir 2 puntos porcentuales más a los funcionarios? Y todo eso, pues, digamos, estaría ahí, ¿no? Hay un cálculo... José, a ver, bueno, perdón. Acaba y que te voy a preguntar una cosa. Simplemente hay una serie de cálculos que se pueden hacer, ¿no? Cómo, digamos, influye todo el tema del IVA, ¿no? En el que no ha habido tantos cambios desde una perspectiva de subidas de tipos, perdón, de subidas de tipos a un 10 o un 21 en el último año, y fijaros cómo ha subido la recaudación de IVA. O sea, de una manera espectacular, ¿no? Todo eso te indica que hay algo más por ahí que esa inflación que nos pueden decir de ese 9%, ¿no? Realmente tenemos una inflación mayor de la que realmente nos están diciendo. Y bueno, también es cierto que la inflación tiene un componente más o menos personal y no es lo mismo la inflación que podemos tener una persona en edad de trabajo que una persona que esté jubilada, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchos componentes que no están incluidos realmente o que están muchas veces menospreciados, ¿no? Bueno, ahora te voy a preguntar algo, pero bueno, oye, Valteresa, que te estoy viendo y me está poniendo que tú vas a tener la invitación del canal de Discord. Vamos, si la quieres, la vas a tener. El primero, te la voy a enviar a ti. A ver, Joséan,
Joséan, ¿cuál es oficialmente, el porcentaje de inflación que nosotros tenemos en la alimentación y los productos de supermercado como la higiene? Oficialmente, ¿cuál es el dato solo de eso? Joder, pues lo tendría que mirar exactamente en el Si lo puedes ver, a ver si lo puedes encontrar ahí, porque es que, a ver, bueno, mientras vamos a encontrar, voy a leeros. Rápido, ¿eh? O sea, que no sí, búscalo y mientras os explico lo de Discord y la idea que tengo. La idea es que sea un repositorio que ofrezca valor añadido, porque si es algo redundante, para mí no tiene sentido. Que pueda ofrecer, por ejemplo, a aquellas cosas, aquellas dudas, tener contacto, no sé, preguntarle a un invitado, porque me pasa mucho que hay gente que me envía un mensaje y dice, oye, ¿me puedes dar el contacto de este? Por ejemplo, me pasó muchísimo, ¿sabes con quién? Cuando invitamos al profesor Hilario Blasco, al profesor y doctor en psiquiatría, uno de los mayores especialistas en TDAH de España, que me enviaron como 15 o 17 correos, no sé, un montón de correos. Me enviaron para que, por favor, si podían darme algún tipo de contacto con él. Entonces, creo que hay una forma. Es mejor centralizarlo de otra forma, ¿no? O preguntar libros, o enviar audios, o un día que yo esté enloquecido y me haya bebido tres Red Bulls en lugar de hacer el tonto aquí, que envíe 2 audios enloquecidos por el Discord. Hacer algo distinto, ¿no? Entonces, va a ser una herramienta para que haya una comunidad, por así decirlo. Joséan. Tengo el dato del INE de agosto del 2022. ¿Por qué? Porque el dato de septiembre es adelantado y no te lo desglosa por grupos. Pero sí. El número 1, que es alimentos y bebidas no alcohólicas, el anualizado sería un 13,8%, lo que habría subido según el INE. O sea, ¿cuánto has dicho? ¿Cuánto? 13,8%. ¿13,8% la alimentación? La alimentación. Sí, incluso si vamos desglosando, por ejemplo, igual, si te parece, lo comparto, porque, a ver, ahí está. Y lo comparto. Por ejemplo, aquí se puede ver, ¿no? Los grandes epígrafes. A ver, que quiero ver eso. Alimentos el 13,5%. Sí. ¿Vivienda el 25% o lo veo mal? Vivienda el 24,8%, pero 24,8%. No entra lo que sería la compra de vivienda. No, ya, me imagino que son el mantenimiento de la vivienda, ¿no? ¿O qué es lo que se incluye ahí? Eso es. Entonces, no son tantas cosas como puede parecer. Luego, lo que podríamos ir a grupos en los que nos van a dar un poquito más de desglose. Por ejemplo, alimentos con elaboración de bebidas y tabaco habría subido anualizado un 12,5%, alimentos sin elaboración un 12,9% y alimentos sin elaboración y productos energéticos un 26,7%. Un 26,7% alimentos sin elaboración y productos energéticos. Sí, habría que ver en este grupo qué es lo que se incluye, Jordi, porque si te das cuenta abajo aparece también productos energéticos. Sí, ¿no? ¿cuánto? Entonces, claro, aquí estaría, uy, qué grande me ha salido esto. Oye, ¿cómo has hecho eso? A ver, ¿cómo has hecho esa flecha? ¿Cómo he hecho esa flecha? Sí. Tengo un programita que se llama EasyPen, ¿vale? Vale, luego me lo dices por privado, porque lo necesito. Puedes ponerlo o sí. Yo qué sé, para subrayar o lo que sea. Luego te lo pregunto, perdón. Sí, entonces, sobre todo, pues lo que vemos que ha subido productos energéticos, un 37%, y habría que saber en alimentos en elaboración qué es lo que incluye, ¿no? Carbohidratos y combustibles un 24%, etcétera, ¿no? Dentro de todo. Aquí nos incluye, por ejemplo, lo que sería índice general sin tabaco, un 10,7%, índice general sin servicios, un 14,7%, ¿no? O sea, realmente tenemos. Luego, ¿qué más nos daría en las diferentes rúbricas? Por ejemplo, cereales y derivados, un 21% de subida anual. El pan, un 15%. Huevos, un 22%. Leche, un 25%. Aceites, un 24%. O sea, claro, nos dicen que ha subido de una media un 10%, ¿vale? Pero hay que ver, o muchas veces no nos dan un IPC dependiendo por estratos. Me explico. Por ejemplo,
otras carnes, ¿no? Que pues igual nos encontramos que en otras carnes, si no comen ni vacuno, ni ovino, ni porcino, pues igual nos encontramos que otras carnes, estamos hablando de gente que tiene igual mayor poder adquisitivo y puede comprar otras carnes. Pues, por ejemplo, no ha subido tanto. O yo qué sé, crustáceos y moluscos, un 11%, pero cereales y derivados, que sobre todo es lo que come todo el mundo, sea clase baja, media o alta, fíjate, un 21%, o el pan, ¿no? O sea, o la leche un 25%. Es decir... ¿La leche un 25%? Sí, sí, sí. Aquí directamente la vemos. A ver, de los alimentos básicos tipo leche, pan, no sé, agua, mantequilla, ese tipo de aceite, ¿cuál es el que más ha subido? Yo creo que casi todos están por encima casi del 15%. Cereales, un 21%. Pan, un 15%. Carnes de vacuno, un Casi, 15%. carne de ave el 17% veo Sí, o veo más. huevos, 22%. Leche, 25%. Aceites, 24%. Frutas, un 12,6%, que ha sido de lo que, digamos, de lo que menos. Patatas, un 15%. O sea, azúcar, un 10%. Si te fijas, estamos hablando de auténticas, digamos, barbaridades, ¿no? O sea, que podemos ir incluso a otros epígrafes, ¿no? A otras rúbricas. El 34%, calefacción, alumbrado, distribución de agua, un 47%. A ver, calefacción y alumbrado un 47%. Sí. Aquí está. ¡Ostras! Pues oye, pues me lo voy a creer al final el dato del IPC. 47%, la Virgen. Sí. La Virgen Santísima. Y con todo también hemos tenido alguna rúbrica que ha bajado, por ejemplo, como... ¿Qué ha bajado? A ver. Comunicaciones, un 2,4%, que entiendo que es todo el tema de telefonía móvil, etcétera. O, por ejemplo, complementos y reparaciones de prendas de vestir, ¿no? Que ha bajado un 2,3%. Claro, la gente ya no lo arregla nada, continúa con el agujero y ya está. Y bueno, la hostelería un 8,5%, creciendo por debajo de, digamos, la inflación claramente. Ahí sí hay cosas que no están subiendo tanto, publicaciones o esparcimiento. La educación tampoco estaría subiendo a tasas fuertes, la educación universitaria, secundaria, etcétera. Pero bueno, es bastante, digamos, claro, luego nos da por diferentes zonas autónomas, donde ha subido más, donde menos, pero es más uniforme de lo que, digamos, puede parecer, ¿no? Pero bueno, sobre todo quedaros con eso, o sea, que es que realmente en el consumo de una familia normal ha subido mucho. En cambio, pues yo qué sé, lo que hablamos, la educación infantil, educación secundaria, educación universitaria. O sea, es que una persona que pague por una educación universitaria, que puede ser mucho la privada, pues que ha subido un 0,8%. Es decir, que creo que la inflación, y esto no nos lo dice el INE, por estratos sociales, yo creo que ha subido mucho más en la clase baja y en la clase media que en la clase alta, realmente. O sea, que se dé bien a las claras, pero bueno, no sé por qué el INE no hace esos estratos, igual no interesa, ¿no? O por qué no se crea o nos dicen una inflación, por ejemplo, para los pensionistas, ¿no? Que hay cosas que no tendría un gasto, ¿no? Por ejemplo, la educación infantil, la educación secundaria o universitaria, ¿no? Fíjate cómo sería hoy por hoy la inflación si quitamos los apartados de educación, por ejemplo, ¿no? Que no han subido prácticamente nada y que un pensionista no va a gastar. claro, un periodista no va a hacerse un máster. Claro, ¿no? Alguno habrá, seguro, Hombre, pero claro, muy sí. poco, ¿no? Entonces, pues bueno, juegan con, digamos, con la inflación y bueno, hay intereses para que la inflación sea más baja de lo que realmente es, ¿no? Hay partidas que no aparecen y que a veces es un poco sin sentido, ¿no? Un poco, por ejemplo, cosas que la gente desconoce, ¿no? Lo que es en el PIB, hay determinadas rúbricas que existen, ¿no? Por ejemplo, como puede ser el tema de prostitución o como puede ser parte de algunas drogas en concreto, ¿no? ¿Por qué eso no aparece en el IPC? ¿No? Porque no se pone. Porque es ilegal, ¿no? Ya, pero si es ilegal también para el PIB, ¿no? Y Uh-huh. eso hace que el PIB, tengamos en España un PIB más alto porque hay esas rúbricas que se están teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, es simplemente un detalle, Jordi,
para que la gente se dé cuenta, ¿no? Que cuando interesa se incluyen cosas, claro, y cuando no interesa se excluyen cosas. O sea, cuando interesa se coloca y cuando no, es que es... ¿Cómo era aquello cuando que al principio, en mi opinión, lo quisieron hacer en la Unión Europea para ver si remontaba más la cosa? Vamos a colocar más cosas, a ver si esto va para arriba, porque creo que fue esa la razón, ¿eh? Sí, no, a ver, iban a incluir, por ejemplo, el tema del precio de la vivienda dentro de una forma para dar una repercusión dentro de todo, porque realmente es un coste que influye a prácticamente todos. Es la mayor inversión que se hace, no solo en España, sino prácticamente en todos los sitios. Y bueno, pues al final no lo han incluido de momento. Les ha subido todo, como para incluirlo, que meter una inflación de un 10, igual pasamos a un 10,5. Te pregunta Troncho, ¿cuál es la fórmula de ponderación de la inflación? Porque claro, ¿qué peso tiene la alimentación? ¿Qué peso tiene la vivienda? La vivienda quiere decir los gastos de vivienda, no la compra, que no está en el dato. Claro, al final, a ver, yo creo que voy a volver a compartir. Sí, compártelo de nuevo. Yo creo que aquí nos aparecen las ponderaciones. Esto es lo que se llama, aquí lo llaman repercusión, ¿vale? Sí. Dentro de todo. Explícanoslo un poco, a ver, ¿cuál es la ponderación? ¿Qué peso le dan al alimento, a los alimentos, a la energía? Por ejemplo, aquí hablaríamos de la repercusión que ha tenido en el crecimiento. Los cereales sería un 0,30, el pan 0,17, carne de vacuno 0,08. Pero si vamos, yo creo que al general, pues nos daría lo que sería toda la repercusión que podría hacer. Habría que hacer la inversa para calcular cuál es el porcentaje que corresponde a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate, los alimentos tienen una repercusión en lo que va de año de un 2,32%, es decir, que la alimentación representa mucho dentro de, digamos, del porcentaje del IPC, ¿no? Habría que calcularlo. Seguro que si miráramos en los diferentes enlaces que nos están diciendo aquí el INE, nos dicen cómo lo calculan, ¿vale? Entonces, pues yo qué sé, igual entramos en el link y nos daría todas las ponderaciones, cómo lo utiliza, cómo, por ejemplo, aquí, mira, aquí lo tengo, ponderaciones de grupos. Alimentos y bebidas, 22%, bebidas alcohólicas, un 3%, vivienda, un 14%, menaje, un 5%, transporte, un 13%, hoteles, cafés y restaurantes, un 13%. Y fíjate cómo te dan, cómo ha ido variando el año 2021 al año 2022, ¿no? Se supone que el INE lo calcula de una manera correcta y esto es lo que sería una familia media en España. Pero claro, ninguna familia es media, ¿no? Dentro de, digamos, de todo, ¿no? Yo qué sé, o el transporte 12,4. Si tienes, pues lo que sé, vives en una ciudad, no tienes coche, pues igual no tienes toda esta cantidad de gastos de transporte, ¿no? Claro, es que no todo el mundo va a tener la misma inflación, porque es lo que has dicho antes. Un jubilado no va a gastar en educación. Alguien que hace teletrabajo va a gastar muy poco en transporte. No sé si una se persona explica. que vive en un pueblo gasta diferente a una persona que vive en una ciudad. Así es. Directamente. O sea, igual solo puedes comprar en una tienda. En cambio, igual en una ciudad puedes comprar más. ¿Necesitas coche o no necesitas coche? De todas maneras, aquí toda la metodología, el INE te dice cómo lo hace, ¿no? Cómo calcula el tema de la temporada del vestido, etcétera. O sea, hay una bastante documentación y cómo incluso consiguen las cosas, ¿no? Por ejemplo, incluso hacen web scraping, en el que utilizan diferentes webs para ver los precios y de esa manera analizarlo, hacer las ponderaciones, hacer unos cálculos estadísticos que realmente son bastante buenos, pero que a veces no son tan exactas como podrían ser, ¿no? Pero bueno, está bastante bien. El que quiera, pues bueno, tienes los enlaces, cómo lo hacen, el número de artículos que utilizan. Por ejemplo, número de observaciones. Utilizan 210.000 precios mensuales para calcular el IPC. O sea, que hay bastantes cosas, ¿no? Con todo, hay cosas que se les olvida, que no meten, pero bueno, sobre todo lo que antes decía, ¿no? El no tener en cuenta, sobre todo la vivienda, yo creo que es una cosa, digamos, clara que hace que el cálculo del IPC ya
tengamos más que dudas de cómo, digamos, ponerlo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, porque, jolín, se ha ido esto. A ver, ahí. Mira lo que te plantea Lujo Harapiento, y esto es algo que pregunta mucho la gente a veces, y me gustaría que lo explicaras. ¿Cómo puede cambiar el coste de un kilo de azúcar de 40 céntimos en 4 o 5 días cuando ese producto ya estaba en el stock del supermercado? Es decir, cuando cambia el coste, se aplica a lo que ya se ha comprado con anterioridad, que había sido adquirido a un precio anterior, ¿no? Básicamente es ¿por qué? Pregunta él. ¿Por qué? Porque, digamos, esto yo creo que habría que verlo mucho en lo que pasa en Argentina, ¿no? O sea, voy a explicarlo. Los argentinos, a la hora de vender cualquier producto, sobre todo piensan en el coste de reposición. Es decir, ¿cuánto me va a costar volver a comprar ese material o ese alimento que no tengo? Entonces, si realmente les cuesta 0,40 céntimos más la reposición, directamente van a aplicar esa subida, digamos, al cliente. Eso es porque se produce. Es decir, que el supermercado de turno ve que si va a reponer ese producto le va a costar 0,40 y va a aplicar la subida inmediatamente. Bueno, pues creo que lo ha dejado claro. Vale, vamos, si os parece, ahora con vuestras preguntas, después de tratar esta segunda parte del programa. Había visto una de Bertocoa que era muy interesante. A ver si la puedo encontrar. Voy a ir en orden ahora. Perdonad. ¿Qué pasa? Vale, vamos a ir en orden y perdonad que si esto... Bueno, primero, como voy en orden, Rafa López Vaz. ¿Todo esto puede favorecer al Bitcoin, lo de Credit Suisse y la inflación? A ver, el problema es que yo creo que las criptos hoy por hoy están funcionando muy al movimiento de digamos, de las bolsas, ¿no? Entonces, si mañana hay una leche... Me hace gracia cuando se dice, perdona que te interrumpa, se dice, el Bitcoin te protege de las bolsas porque es contracíclico. Hoy por hoy no. Hoy por hoy está actuando procíclicamente. Es decir, que si suben las bolsas, el Bitcoin está subiendo, y si bajan las bolsas, el Bitcoin está bajando, ¿no? Entonces, aquellos que lo buscan como una garantía de voy a tener esto por si mi inversión en bolsa va mal, el Bitcoin irá para arriba. Debiera ser No, así, o la lógica debiera. debiera ser esa, Sí. o sea, es así, pero la realidad es que estamos hablando ya de un mercado completamente financiero, un mercado muy especulativo, realmente, y hace que pues, los movimientos sean por otra cosa. Al final, las medias, cómo puede funcionar, puede influirte más que esa lógica, digamos, económica. Vale, bueno, Seguet Prosanet plantea otra cuestión interesante. Bona nit, Seguet. ¿Cuántos trillones de CDS y derivados hay en el mundo? ¿Puede ser una bolsa de nieve marrón deslizándose por una pendiente resbaladiza que lo lleve todo? La pregunta de cuántos trillones de CDS y derivados en el mundo es fácil de responder. Nadie lo sabe. O sea, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque a veces te encuentras con CDS, derivados de CDS, derivados de CDS, y te encuentras muchas veces con mercados no regulados. O sea, si estarían todos los mercados regulados, pues perfecto, pero a veces hay acuerdos entre diferentes mesas y ya está, que se firma un documento privado y ahí tienes un bonito CDS de no sé cuánto, ¿no? Entonces, todo eso es el problema, que no se sabe exactamente de cuánto es el marrón. Y lo que dices, ¿no? Que puede estar realizándose en una pendiente resbaladiza, pues puede ser. Nadie lo sabe, ¿no? Yo cuando alguna vez alguien me dice para invertir en bancos, yo digo que no, porque es que no sé la mierda que tienen. O sea. Bueno, aquí estaba la pregunta de Bertocoa que estaba buscando. Josean, ¿qué te parece la subida que han pactado dos sindicatos con el gobierno comparando con la inflación que tenemos? Qué buena pregunta. ¿Qué te parece la subida de salarios pactada frente a la inflación que tenemos? Y bueno, no sé si sabes el dato. O sea, si hay algún funcionario, yo no soy funcionario, que sea algún funcionario, podría responder. Y yo creo que todos los funcionarios te dirían que es una mierda. O sea, así. ¿Cuál es el dato al final pactado? Perdón, ¿era el 2% o algo así? Era en 3 años, creo que era el 9,5% o algo así, pero supeditado a crecimientos de PIB, supeditado a una inflación elevada, etc. También es cierto
que se está negociando una bajada de horas de trabajo, es decir, de pasar de 37 horas y media a 35. Entonces, eso implícitamente también es una subida del precio hora que pues, puede ser de un 7-8% más. Pero claro, visto lo visto, eso no te quita. Es decir, vale, vas a tener más tiempo, pero es que el nivel de vida se me está bajando, ¿no? Complicado. Pero también es cierto que es que en muchas personas en la empresa privada es que las subidas son cero. O sea, que es que yo creo que nadie está contento. O sea, realmente. O sea, si la pregunta es si están contentos al final, digamos, nuestros trabajadores, digamos, porque al final es lo que son de toda la sociedad, pues no están contentos y el resto de los trabajadores, pues tampoco estamos contentos. Entonces, pues un problema, ¿no? No todos, como ha dicho, no todos los sindicatos lo han aceptado. O sea, que hay un sindicato que no lo ha aprobado. Veremos a ver qué pasa. Vale. J40 pregunta: ¿crees que IAG puede hacer una nueva ampliación de capital? Para aquellos que no sepan qué es IAG, es la unión de Iberia con British Airways. Básicamente son dos aerolíneas de las más grandes de Europa que se unieron y formaron IAG. Bueno, y que por cierto, llevó una castaña IAG tremenda. Puede hacer... Cerca del euro, o sea, no sé, al final es típicas compañías que las sigues un poco de soslayo y estaba cerca de un euro y algo. Es que desde lo de la pandemia digo, pero esa aerolínea, no sé si te acuerdas, que tuvo que salir a dar una rueda de prensa el propio, creo que fue Charlie Munger y Warren Buffett. Y Buffett dice que lo había intentado, que creía que no, pero que tenía que reconocer que habían perdido 4.000 millones creo que habían invertido en varias aerolíneas estadounidenses y se habían negado a vender, porque quería, él asume lo del valor de fondo, pero parece que la crisis iba para mucho tiempo y yo no sé, IAG y todas estas empresas con lo de la pandemia, con lo que ha ocurrido ahora con la guerra, vamos a ver qué pasa, hasta qué punto ciertos países no están cerrados. Bueno, y esta ampliación de capital puede ser para salvarla, ¿eh? Perdón. Y la crisis económica que puede venir. O sea, al final, si hay crisis económica, la gente va a volar menos. O sea, va a viajar menos porque al final hay menos dinero y eso, digamos, va a influirles claramente. Entonces, todo eso, digamos, hay que tenerlo, digamos, en cuenta de qué puede pasar, ¿no? Y si hay una ampliación de capital, la dilución que va a haber para accionistas puede ser brutal, ¿no? Mucho cuidado con todo el tema de compañías aéreas, porque es que el problema que tienen es que cualquier colectivo puede bloquearte el negocio. Mañana los pilotos están en huelga, los aviones no vuelan, las azafatas están en huelga, los aviones no vuelan, los controladores aéreos te ponen en huelga, no vuelan. Entonces, está tan bloqueado, hay tanta posibilidad de bloqueo que históricamente no se consideran que son buenos negocios. A mí, las compañías aéreas es que tampoco es que me convenzcan demasiado. O sea, al final, que te pueda chantajear cualquiera, pues yo creo que a nadie nos gusta, ¿no? Bueno, ¿al final crees que va a haber ampliación de capital? ¿Cómo lo ves? A ver, veremos a ver cómo evoluciona la crisis. O sea, que es que... y cómo evolucionan los números. Es que el problema es que no les está dando tiempo a poder ganar dinero. O sea, realmente. Entonces, ese colchoncito que tenían es que han llegado muy exhaustos después del COVID, ¿no? Entonces, como hay una bajada y vuelven a tener problemas, es que no tienen ese colchoncito para hacer frente, ¿no? Y encima son empresas claves que no puedes quedarte sin una aerolínea. Tiene que existir, la tendrán que rescatar, no sé lo que harán. Pepe y yo te pregunta, ¿qué responsabilidad tiene la larga mano o la mano larga del Estado en este tipo de amenazas económico-financieras, estilo Credit Suisse, etcétera? A ver, yo tampoco lo tengo muy claro. Es que ¿quién es el que gana con que haya una crisis en Credit Suisse? Es que Lehman Brothers que se lleve a todo por delante. ¿Te imaginas? Es que tampoco yo creo que gana. Es que tampoco acabo de entender qué interés hay en mentir, ¿no? O sea, no acabo de entenderlo.
Que sea un clickbaiting, o sea, de alguno que pueda salir en YouTube haciendo algo, pues sí, por supuesto, ¿no? Pero que veas medios de comunicación diciendo cosas que no son ciertas, ¿no? O sea, que está a punto de irse a la quiebra, pues es que no acabo de entenderlo, ¿no? O sea, y sobre todo argumentando el tema de CDS, cuando es otra cosa, ¿no? O sea, que el problema no es cómo están los CDS, es que si me dices están a un 7%, pues sí que habría un problema. 700 puntos, pues habría un problema. O sea... Vale, bueno, esta pregunta de Braco se las trae. Braco, Josean, en la situación actual, ¿dónde se pueden meter los ahorros? Perdón que me ría porque es que la pregunta es tan importante y es tan difícil. Perdón. Es realmente complicado. Al final, es que depende del horizonte que tengas, ¿vale? Que no es lo mismo un horizonte a corto que un horizonte a medio o largo plazo, pero realmente hoy por hoy es que el que ha estado en bonos ha perdido dinero, el que ha estado en renta variable ha perdido dinero, el que está en inmobiliario pues está ganando de momento, pero veremos el próximo año ya veremos. Que pintan bastos, ¿vale? Yo lo tengo bastante claro. El que tiene renta fija a muy corto plazo no ha perdido tanto, pero también está ahí rozando. Ahora es complicado, realmente, ¿no? Yo creo que hay que pensar qué pasará cuando la situación se normalice. Y lo que antes comentaba, de esa vuelta a la media, comprar un MSCI World a 15 veces beneficios forward, pues no me parece ninguna tontería. Y hoy por hoy está eso. O tener bonos al 4% americanos, por ejemplo. Me da bastante miedo el tema de cómo está hoy por hoy cotizando la relación euro-dólar. Pero bueno, o sea, que es que realmente han dado en todos los lados, o sea, que es complicado. Vale, vamos con la siguiente pregunta de Iramex. ¿Subirán más los tipos de interés para combatir la inflación? Yo creo que sin duda, o sea, ha habido, la semana pasada hubo unas declaraciones del Banco de España en el que argumentaban que el tipo final de subidas en el euro iba a ser el 2,5%. O sea, de verdad, no se lo creen, o sea, que vaya a ser el 2,5%. Mientras Estados Unidos siga subiendo el tipo de interés, no queda más pelotas que seguir subiéndolo. ¿Por qué? Porque si no estaríamos importando inflación. Nunca se ha producido que el tipo final sea por debajo de la inflación. Yo creo que la inflación va a bajar, lo tengo muy claro que va a bajar, pero que por debajo de un 4 o 5% va a costar, también lo veo. Y veo raro que tengas una inflación del 4 o 5% y el Banco Central Europeo tenga los tipos al 2,5%. Es que no lo veo. O sea, tiene que colocarse por encima, ¿no? Incluso lo que antes hablábamos, ¿no? De Jeremy Siegel, ¿no? Que los tipos a corto, los T-bills, ¿no? Americanas, siempre han dado un poquito por encima de la inflación, ¿no? Entonces, si eso ha sido la historia en 200 y pico años, ¿por qué no vamos a atender a esa media? Y si tenemos una inflación a largo plazo del 2%, los tipos de interés deben estar en modo neutral al 2,5%, por ejemplo. Que si me crece 2,5%, a largo plazo, modo neutral. Pero con una inflación de un 4 o un 5% que la vamos a tener, ya se está produciendo en segunda ronda esas subidas de inflación, pues no veo, antes que subir a un 5 casi fijo. O sea, no lo veo por otras cantidades. Pero bueno, está bien que los políticos digan que van al 2,5, etcétera, pero creo que va a ser más de lo que creemos, ¿no? Vamos a un periodo de esta inflación clara y nadie nos lo está diciendo. Siguiente pregunta de Flotante Max. ¿Terminará algún país como Grecia en pasadas temporadas de esta crisis? Pues esperemos que no sea España. O sea, pero estamos consiguiendo muchas papeletas, ¿eh? O sea que, a ver, vamos a ver que hay cosas que, entre comillas, no se están haciendo tampoco tan mal. Se está recaudando auténticas barbaridades de dinero porque no están deflactando impuestos, etcétera, pero algo que en teoría tendría que ser para quitar deuda, ¿no? Y que no tendríamos tanto déficit público, se va a utilizar para otra cosa. O sea, está claro que se van a subir
las pensiones, se va a subir los sueldos públicos y todo ese aumento de recaudación va a ir ahí. No va a ir para reducir el déficit público que tenemos tan bestia, ¿no? Entonces, mientras no se baje el déficit público, en cualquier momento puede venir la Unión Europea y hacer algún tipo de intervención, ¿no? También es cierto que hoy por la Unión Europea pues tiene demasiados enanos como para meterse con España, ¿no? O sea, tenemos el tema de Italia, tenemos el tema de Ucrania, como para estar un poco tranquilos, ¿no? Pero bueno, que todo puede pasar. Bueno, antes de seguir, me gustaría agradecer a El del Sótano y a Mr. López. Gracias a ambos chicos por suscribiros. Gracias por hacer esto posible. Gracias, chicos. Seguimos con JDP. ¿Se puede conseguir que el banco te reduzca el Euribor de tu hipoteca? Y no me refiero al diferencial. Me refiero, entiendo, al Euribor propiamente. O sea, que te cambie a otro diferencial. No. Dice que no se refiere al diferencial. Es decir, si es Euribor más 0,5, no. El Euribor que te aplique, yo creo que eso no puede ser, ¿no? ¿O sí? A ver, puede ser que en vez de tener Euribor te pongan otro índice, como puede ser el IRPH. Ah, bueno, pero... ¿Pero vas a peor? Claro, pero él dice reducir el Euribor, no cambiar por otro índice. No sé. Yo no acabo de entender muy bien la pregunta. O sea, o te cambian el índice de referencia, que podría ser el IRPH, pero va a ser peor para ti, o te pasan una hipoteca tipo fijo, ¿vale? Pero el Euribor ya va a estar extendido. También puedes incluso llegar a negociar que el Euribor sea, en vez de a un año, que es lo normal, que sea a 3 meses o a 6 meses, etcétera. Pero realmente no es tan fácil como puede parecer, ¿no? O sea, yo creo que estaría más claro ir a esa hipoteca tipo fijo. Yo le daría una vuelta, o sea, que si puedes conseguir un 2,5, un 2,6%, como estoy viendo gente que me está mandando emails, estoy con dudas, ¿no? Es decir, a tipo fijo, a tipo variable, estoy renegociando, me están ofreciendo 2,5, 2,6%, y yo creo que puede merecer la pena. Con todo, al final hay siempre riesgo. Es decir, que si tu hipótesis es que vamos a tener una inflación del 1% o menos dentro de X tiempo, pues estate en el variable. Si crees, como yo, que vamos a tener complicado bajar de ese 4%, pues vete al fijo. Vale, vamos con la siguiente pregunta. De la madre del cordero. ¿Por qué ningún banco central admite inflación de oferta y se centra en las subidas de tipos como si la inflación sea solo de demanda? A ver, están actuando, digamos, de manual. O sea, están acojonados diciendo tenemos una inflación de un 10%, hay que hacer algo. ¿Qué es lo que históricamente ha funcionado? Subida de tipos y reducción de balance. Pero no están reduciendo balance, por ejemplo. Entonces, y no reducen balance, ¿por qué? Porque la crisis que puede provocar a los gobiernos tan endeudados que hay sería peor, ¿no? Entonces, van a seguir subiendo tipos porque no les queda otra forma. Tienen que tirar de manual y es lo que están haciendo. Y les da igual, digamos. Siguiente pregunta de Dagoberto. Dice, indexados a 20 años. Bueno, vimos el histórico desde 1979 y la proyección de lo que hubiera ocurrido en indexados desde prácticamente el inicio de la bolsa. Creo, si no me falla la memoria, que el periodo peor son 13 años seguidos. Entonces, si tomas un periodo de 20 años, de la bolsa mundial me refiero, o otra cosa que todavía es un índice concreto, si coges el MSCI World o algo así, y apuestas, no sé, por ahorro, tienes 40 años para ahorro para la vejez, es muy difícil, muy difícil, que a 20 años pierdas dinero. Al final es la realidad, ¿eh? O sea, que es que aunque fastidia a los grandes bancos, a muchos fondos de inversión, grandes gestores, es que realmente los indexados son una verdadera putada. Pero te puedes pillar, si tienes mala suerte, 5 o 6 años que vas a tener que estar perdiendo dinero. Claro, si lo tienes que sacar a los 3 años, mejor que no lo metas. No, siempre tienes que pensar que es una inversión a 5 o 10 años, mínimo tiene que ser, yo creo que esos 5, 6, 7 años y demás. Y un poquito olvidarse, o sea, y confiar en eso. Es realmente tremendamente aburrido y hay mucha gente que no lo hace porque realmente es aburrido y cree que va a ser mejor que el mercado. O sea, que realmente pasa y luego te das cuenta cuando miras estadísticas a largo plazo
que apenas el 10% de los gestores, entre el 10 y el 20% de los gestores, no consiguen superar el índice. Y es gente que es muy inteligente, gente que está todo el día en el mercado, que analiza empresas, que deja analizarlo y al final no consigue analizarlo. ¿Por qué? Porque son, digamos, son humanos, ¿no? Entonces, yo es que soy un ferviente creyente de los indexados. Yo tengo algunas acciones, pero porque al final me gusta ver las empresas, me gusta ver cosas, pero yo mi hija, mi madre, pues tiene indexados, o sea, directamente y ya está, o sea, y me dejo digamos, de otras cosas. Te pregunta Bunker Alpha sobre la segunda inversión más importante en la vida de una persona. ¿Los coches van a bajar? Es que, perdón, lo que hemos visto en coches de segunda mano, yo no sé si habéis seguido el precio del mercado. Es una cosa. Se estaban acercando al precio de los nuevos. Es una cosa delirante. Perdón. Es totalmente delirante. A ver, incluso si miras, por ejemplo, hace unos días me acuerdo que estaba mirando un poquito las pérdidas y ganancias de Stellantis, por ejemplo, y te dabas cuenta, ¿no? Cómo habían vendido menos coches, pero estaban ganando más dinero, ¿no? Entonces, esa política de decir vendo menos coches y gano más, le está funcionando, ¿no? Entonces, mientras el resto y vean todos que esa política funciona, pues, ¿por qué van a bajar los coches? O sea, si les funciona mejor vender menos coches más caros y ganar más dinero. Entonces, a corto no lo veo. Veremos dentro de un tiempo. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. Bueno. A ver, voy a intentar saltar. Te pregunta Troncho, ¿y entonces qué ponderación se usa para que salga ese 10% con toda la inflación tan distinta de los diferentes ítems, de los diferentes objetos o conceptos que hay en el dato del IPC? ¿Qué ponderación se usa? Vamos, yo creo que utilizarán claro, que esa es otra. Utilizarán el cálculo de lo que consideran que de media gasta cada persona en cada concepto. Por ejemplo, de media un ser humano gasta en leche el 0,20% de su renta, por ejemplo. Creo que esa era la base, ¿no? Tal cual, así lo hacen, Jordi. O sea, utilizan digamos, familia media, ¿vale? Y con esa familia media, pues van creando una metodología y con esa metodología, pues establecen unas ponderaciones en cada uno de los productos y clases de cada uno de los ítems, ¿no? Pero realmente ese medio corresponde muchas veces a nadie, ¿no? O sea, porque imagínate, una media de que de repente el INE considere que la familia tipo medio es 1,8, ¿no? Por lo que sea. ¿Hay alguna familia 1,8? O sea, no, o es uno o son dos. O sea, no, entonces, pero estadísticamente es correcto que sea 1,8, ¿no? Que pueden calcularlo, pero no existe, ¿no? O sea, eran cosas que a veces nos decían, me acuerdo alguna vez, típica chorradilla o anécdota que te decían en clase de estadística, cómo podían hacerlo, ¿no? Entre 1 y 2, y te salía 1,8. Pues el perfil de familia medio es una familia en que hay un miembro y otro miembro que le falta un brazo, por 1,8, ¿no? Entonces, no es el perfil, ¿no? Un poco en plan diciéndolo para que la gente lo entendiera, ¿no? Realmente el perfil medio normalmente no corresponde a nadie. Esa es la realidad muchas veces. Vale, Flotante Max te plantea, ¿creéis que se vaya a seguir incentivando el transporte público como forma de ahorrar combustible después de que termine la gratuidad de las cercanías de Renfe? A ver, esto es una cuestión de que de votos o no de votos. O sea, es una cuestión política más que otra cosa, ¿no? Esto es política, no es una cuestión de otra cosa. Imagínate, tiene sentido que fomentes el tema de cercanía a Renfe y por otro lado subvenciones con 20 céntimos la gasolina. Son dos políticas contrapuestas, completamente contrapuestas. ¿Tiene sentido? No. ¿Por qué se hace? Por un tema político, ya está. O sea que, pues, y encima tenemos que dar las gracias a los políticos por darnos la Renfe gratis y que no bajen la gasolina. Siguiente pregunta. ¿No sería deseable comprar directamente a los productores a través de Internet para obtener ahorros? Yo me voy ahí a meter por medio, ¿eh? Me voy a meter por medio ahí.
Venga, pues dale tú, Jordi. Te voy a decir, hay un concepto que la gente infravalora en la economía, infravalora en la vida, infravalora en muchísimas cosas y que conviene tener presente. Y que es una respuesta a esto. Es el concepto de fricción. Cuando tú para hacer algo te requiere una inversión de energía o tiempo determinado, aunque tú tengas un ahorro aparejado a esa fricción, a lo mejor prefieres no tomar el ahorro y tener una actitud más cómoda. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad que vosotros tenéis una carnicería en vuestro pueblo, una carnicería, una panadería, una frutería, tenéis todas las IAs, una mercería, tenéis una droguería y tenéis un supermercado. Imaginad que la frutería, la carnicería, la mercería, el supermercado, etcétera, todo eso es más barato que el supermercado. ¿Significa que la gente va a dejar de ir al supermercado? No. No, porque te aporta una cuestión que es simple. Ir allí, comprar todo y irte. Y no necesitas más. De hecho, ese es el mayor problema. El mayor problema de las tiendas pequeñas no son los precios, de verdad. El mayor problema es la incapacidad como para poder ofrecer las alternativas de solventar la fricción y el tiempo que te genera eso. Porque mucha gente, porque tuvo tanto éxito Amazon con la compra en un clic y la gente luego no se iba a MediaMarket a ahorrarse un 5 o 10% más, cuando había tiendas más baratas que Amazon, porque era tac y lo has comprado. Ahora me voy, me registro, no sé qué, doy los datos, ya 20 minutos, 5 euros no me compensa. Bueno, esto es mi explicación, que no tiene por qué ser la verdad, en mi opinión. José. Sí, yo creo que el tema de fricción que comentas, yo creo que es tremendamente importante y también a veces que esos ahorros no son tan claros. No, te digo yo que no. A veces la confianza en Internet también es importante. O sea, hay mucha gente que está dispuesta a comprar en Amazon porque se fía en vez de en otro comercio que sea más barato porque no da esa confianza, ¿no? Entonces, el tema de confianza también es, ¿no? Que tú compres a un productor que le conoces, pues puede funcionarte, pero vas a comprar a un productor, si vives en Valencia, en Bilbao, que no le conoces, o vas a comprar en Amazon directamente que sabes que lo devuelves con un clic y no tienes ningún problema. Pues irás a Amazon, casi seguro. Así es. Y de hecho, cuando se pregunta a los consumidores de Amazon por qué compran en Amazon, creo que el precio es la cuarta razón, no es la primera. Es comodidad, envíos rápidos, seguridad, garantía, confianza, facilidad y luego ya va el precio. Es una barrera de entrada que genera una barrera tremebunda, porque luego te dicen, no, pero es que te vas hasta vete a AliExpress, que es más barato. Sí, ahora me tengo que... Bueno, yo no sé si habéis comprado alguna vez en AliExpress. Resulta que cuando tienes un problema, tienes que abrir una disputa. Sí. Bueno, tienes que abrir una disputa y luego ver, y aunque te den la razón, es como si yo voy a comprar algo en Amazon y tengo que abrir una disputa a ver si tengo yo o no. Mira, no quiero. ¿Qué me voy a ahorrar? ¿Qué voy a pagar? ¿Más 3 euros? ¿4 o 5? No quiero líos de esos. Sí, tal cual. A ver, seguimos. Vale. Te pregunta Sichuprey. A propósito del Bitcoin, en Econor se quitó los ojos láser de la foto de perfil de Twitter. Josean, ¿sabes algo? ¿Por qué está relacionado Bitcoin con los ojos láser de Econor? A ver, además que es amigo de Josean y es alguien que de las pocas personas y de las primeras que entró en Bitcoin en España. Sí, bueno, a ver, antes de nada y para que es amigo mío y fuimos socios hace muchísimos años. O sea, realmente en el mundo del emprendimiento empezamos a la vez. O sea, montamos, la primera empresa la montamos juntos. O sea, que recién salidos de la universidad los dos, ¿vale? Entonces, es una persona que le tengo muchísimo cariño y demás, ¿vale? Dentro de todo para evitar malos entendidos o lo que sea.
¿Por qué se ha quitado las fotos láser? Pues no tengo ni idea, macho, pero se lo preguntaré la próxima vez. No entiendo la relación entre el Bitcoin con los ojos láser. No he entendido algo ahí. Todos los que creían que Bitcoin o las criptos iban a subir, ¿vale? Se ponían unos perfiles en los que aparecían los ojos como si fueran con ojos láser, no así como tal, nada más, solo por eso. Pero era en plan decir, creo que van a subir Bitcoins, etcétera. No sé por qué se lo ha quitado, igual no tiene ninguna explicación, como que estaba cansado, de la foto. Claro, que no significa que piense que ahora Bitcoin va a bajar, no sé, 3 años. No tiene por qué, ¿no? Que dentro de la gente que conozco que conoce de criptos, yo creo que es una de las personas con las que merece la pena hablar, ¿no? Y por lo menos entender lo que está haciendo. También ha invertido en diferentes proyectos de criptos. Yo creo que espero que le vaya fenomenal y yo creo que es una persona para tenerla en cuenta. Vale, el observador. Es una persona que le hemos invitado para venir aquí. Y vino una vez. Hace 2 años. Le he dicho y me dijo que andaba muy liado, pero que si podía, que venía a un directo nuestro. Vale, el observador pregunta: Josean, ¿qué opinas de los PIAs como inversión a largo plazo en un entorno inflacionista? A ver, los PIAs... Explica qué es un PIAs, porque yo no sé qué es un PIAs. ¿Qué es un PIAs? Es un plan de ahorro sistematizado, plan de inversión de ahorro sistematizado. ¿Qué es eso? Es una de las mayores engañadas que ha creado el sistema de seguros español. A ver, explica por qué dices eso. Sería, digamos, para explicarlo con bastante detenimiento, es decir, que igual haría falta entre 10 y 15 minutos para explicar todo, incluso daría para casi un directo, ¿vale? Pero te puedo decirte que es realmente una engañada y el ahorro fiscal que tienes no existe y se lo van a comer, o no existe tanto como podía existir antes de un cambio legislativo que hubo hace unos años, y sobre todo el que gana es la empresa de seguros, porque te está cobrando comisiones por todos los lados. O sea, incluso normalmente los PIAs te lo va a vender un agente de seguros y la comisión que se cobra, pues es de las mejores que hay, ¿no? Y al final muchos de ellos acaban invirtiendo en productos o en ETFs indexados después de haberte asado a comisiones por todos lados. Entonces, olvídate un poquito. No es el tema de la inversión, es el tema del producto y la cantidad de comisiones que te están cobrando. Entonces, sobre todo, hay que buscar productos en que la comisión sea baja, ¿vale? Los PIAs lo han vendido casi siempre agentes de seguros, ¿vale? Y te han ido a casa, han buscado la confianza para venderte, digamos, ese PIAs. Los ETFs nadie te los quiere vender. ¿Por qué? Porque es que no ganan un chavo. O sea, la comisión es tan ajustada que incluso ni les interesa, ¿no? O sea, vendértelo. Entonces, huye. Y si ya lo tienes, pues mira a ver cómo puedes salir. Urmag te pregunta: Josean, todo esto de los tipos de interés relacionados con la inflación, ¿no acabaremos en un corralito o algo así? No lo creo. O sea, en Europa no lo creo, pero es que estamos viendo cosas que no creíamos hace 5 o 10 años que bueno, que hay que tenerlo, hay que pensarlo, ¿no? O sea, que, no sé. Yo, digamos, la parte de mi dinero, ya lo he dicho alguna vez, que sobre todo actúo con un broker, con Interactive Broker. Es un broker que en Europa estaría en Irlanda, especialmente. También tiene en otros países, pero sobre todo tiene en Irlanda. Es un broker americano y bueno, las condiciones, o sea, es más, especialmente, también tiene en otros países, pero sobre todo tiene en Irlanda. Es un broker americano. Y bueno, las condiciones, o sea, es más, hoy justo se lo decía a un amigo, ¿no? Porque las comisiones que te cobra, lo que te da, son tan baratas que porque me leo los balances trimestrales de este broker y no me lo leo porque quiera comprar acciones, sino por ver dónde está mi dinero, que si no pensaría que es un scam, o sea, que sería algo que sea un scam. Entonces, tener algo fuera de España tampoco es malo, ¿no? Y hoy por hoy hay cantidad de entidades bancarias que puedes abrir depósitos o cuentas corrientes en toda Europa. Entonces, ¿por qué tenerlo solo en España? Ivaisky te pregunta: ¿hay alguna posibilidad de que en un futuro cercano el euro recupere su posición respecto al dólar?
Si te refieres a llegar a 1,20 o 1,15, yo creo que entra dentro de bastantes probabilidades. ¿Cómo puede pasar? Que digamos que el mercado, pues digamos, se pueda, entre comillas, equivocar o que pase lo que yo creo que va a pasar, que en un punto determinado el tipo de interés en Estados Unidos se reduzca y siga aumentando el tipo de interés del euro. Entonces, en el momento en el que se produzca eso, habrá más flujos de capital que entren en Europa que en Estados Unidos, y también que pueda pasar que tarde o temprano la guerra Ucrania-Rusa pues o bien entre en un modo de inflexión en el que alguien acabe ganando, o que nos olvidemos de la guerra, que también eso es una probabilidad que pase o haya una solución. Y si eso, desde el punto de vista de los mercados, ese riesgo político se desvanece, yo creo que el euro sería uno de los ganadores, ¿no? Hay que tener en cuenta que protegerse o cubrir el riesgo de divisa tiene un coste y hay que saber más o menos cuándo puede más o menos entrar, ¿no? Pero bueno, yo te digo, desde mi punto base, yo hoy por hoy el indexado no lo tengo cubierto. Estuve a punto a 0,95 que algún futuro me entrara para empezar a cubrir ese riesgo euro-dólar, y mi base es que pueda llegar a caer ese 0,93, 94, y ahí yo creo que tendría cubierto mi indexado, ¿no? Digamos. Justo yo creo que hoy he publicado un pequeño vídeo en que intentaba explicar cómo hedgearse o cómo cubrirse la posición del MSCI World, ¿no? Y bueno, es un vídeo que había pensado hacer hace tiempo y dije, es que esto es demasiado friki, o sea, esto... Y tengo algunas personas que me han dicho, joder, públicalo, que a más de uno nos interesa. Sé que Perosanet te pregunta. No, perdón. Flotante Max te pregunta. La gran pregunta es, pienso, ¿cuáles son los indicadores de que vuelve a haber normalidad? Esto está muy bien. Esta cuestión es interesante. Por ejemplo, en la anterior crisis nunca veía que las bajadas eran suficientes para corregir lo burbujeado. ¿Cuáles son los indicadores para saber que estamos volviendo a la normalidad? Al final, lo que antes te comentaba, ¿no? Yo creo que era esa reversión a la media que antes comentaba, ¿vale? Si tú, por ejemplo, el tema de acciones, ¿no? La rentabilidad histórica, ¿vale? Ha sido un 6,7%. Si haces la inversa de ese 6,7%, te da que el PER estaría muy cerca de 15 veces, ¿no? Entonces, cuando tú tengas una bolsa sobre 15 veces, pues estarías en esa reversión a la media. Cuando has tenido un Standard & Poor's cotizando a 20 y tantas veces, pues está indicando que está relativamente caro. Cuando tienes bonos que están por debajo de una inflación a largo plazo y tendrían que estar con un 2%, un 3% por encima, te está diciendo que algo pasa, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el modelo, ¿no? Que volvamos a esa reversión a la media y que lo razonable, que si hay una inflación de un 2%, y creo que es un objetivo que es plausible y que realmente entra dentro de la media de la lógica, pues que tengas unos tipos de interés al 2,5% en las letras al tesoro y que tengas un tipo del 4 y pico en los bonos a largo plazo. Todo tiene que más o menos ir encajando para que se produzca, ¿no? Pero bueno, todavía yo creo que le queda todavía. Te pregunta Valteresa, Josean, suben los tipos de interés, aumentan los costes de la empresa. ¿Cuánto volverá a subir la inflación? Porque demanda y oferta se destruye, no solo demanda. La inflación está subiendo. La inflación destruye demanda, eso está claro. Sí, a ver, el tema que es, sobre todo lo que están intentando, sobre todo el Banco Central, está intentando que no haya, digamos, la inflación de segunda ronda. La inflación de segunda ronda se produce cuando hay aumentos de sueldos y de salarios, pero estos aumentos de sueldos se están produciendo. O sea, hace poco quiero recordar que se había aprobado una subida, no me acuerdo en qué sindicato alemán se había aceptado una propuesta de un 15% de subida de sueldos. O sea, a un tío le suben un 15% del sueldo, eso tarde o temprano va a ir a una mayor consumo, a una mayor demanda, ¿no? Entonces, si eso no consiguen, digamos, quitarlo, la inflación yo creo que va a ser más persistente de lo que creemos. Y esa es mi hipótesis base, ¿no? O sea, que nos va a costar mucho bajar de ese 4% de inflación. Y no le queda más remedio al Banco Central subir hasta por lo menos ese 4, 4,5 o 5%. Y no el 2,5% como
pues el presidente del Banco Central, del Banco de España considera, ¿no? Siguiente cuestión. Harbin te pregunta: ¿es buen momento para comprar un piso en Barcelona para ir a vivir, vender, alquilar, sobre todo alquilar, o Airbnb en un futuro? Bueno, ya te digo que Airbnb, vamos, tendrá que ser un futuro. Pero bueno. Tienes que hacerte tus números, o sea, tienes que calcular todo, ¿no? O sea, hay diferentes calculadoras. Si miras y buscas en mi canal, hay una calculadora en Google Sheets en la que puedes hacer tus números y para ver si te merece la pena. Si no vas a sacar una rentabilidad mínima de un 6-7%, bruta, ni lo intentes. Olvídate. Pero explica que es un 6 o 7%. Básicamente es que si un piso ha costado 100.000 euros, tú tienes que sacar 6.000 de alquiler al año, ¿no? Eso es. Y luego, si tú ves, oye, el alquiler de esta zona, de este piso que he comprado por 100.000, son 500 euros, con lo cual voy a sacar 6.000. Oye, pues a partir de ahí, vale. Que el alquiler son 200 euros, voy a sacar 2.400, pues no vale la pena, es el 2 y pico %. Claro, piensa ese mínimo de ese 6-7% bruto, ¿vale? A partir de eso, los números pueden salir. A ver, luego hay gente que igual que te encuentres con diferentes técnicas, ¿no? Que puedas tener un alquiler con opción a compra, que alguien esté dispuesto a dártelo. Pues una opción para intentar ver si alguna rentabilidad es, aparte si sigue subiendo el mercado de vivienda, pero ese 6-7% es lo que habría que pedir mínimo. O sea, porque es que es algo tan sencillo de entender, ¿no? Que mañana tú coges ahora hoy por hoy una hipoteca variable, se te va a un 5%, y como haya sido una rentabilidad de un 2 o 3%, digamos, te han dado, ¿no? Te dan, ¿no? Hace poco me acuerdo que una persona me preguntaba, ¿no? Para invertir en inmobiliaria colonial. Inmobiliaria colonial tiene oficinas muy buenas, sobre todo en París, en Barcelona y en Madrid, pero la rentabilidad que obtiene es muy baja. O sea, obtiene alrededor de un 3 y pico %. ¿Qué es lo que ha pasado? Subida de tipos de interés, el mercado con dudas de a ver si va a obtener una rentabilidad suficiente y Colonial se ha hostiado, ¿vale? Entonces, hay que tener realmente ese margen, ¿no? O sea, hay que jugar con mínimo ese 6-7%. Vale, Edu te pregunta: Josean, ¿cómo ves invertir en este momento en el MSCI World? Ha bajado últimamente, es uno de los indexados más famosos del mundo. Sí, es uno de los más, como dices, y si lo veo, yo la recomendación sería que fueras invirtiendo poco a poco. Poco a poco, DCA, 4 o 5 trimestres, perdón. Sí, lo que dice Jordi, o sea, lo que tú consideres, pero sobre todo, digamos, poco a poco, y también ten en cuenta el tema del euro dólar. ¿Por qué? Porque tú cuando entras en el MSCI World, que sepas que estás comprando un 70% en dólar. Es decir, que realmente estás comprando un porcentaje muy elevado en dólar, y hoy por hoy la relación euro-dólar no es tan positiva y puede que haya problemas, ¿no? Entonces, yo le daría una vuelta y pensaría durante un tiempo determinado entrar en MSCI World hedge, que se llama, ¿no? Es decir, que estaría cubierto por euro, ¿no? Pero bueno, darle una vuelta porque cubrir el euro también cuesta en cierta manera algo de dinero, ¿no? Pero puede ser una opción interesante. José Juan Cor te pregunta: si tienes un fondo en MyInvestor, ¿te lo puedes llevar a otro gestor de fondos? A ver, si tienes un fondo de inversión, te lo puedes llevar a otra gestora. O sea, dentro de, si es un fondo de inversión, pues imagínate un Vanguard. O sea, no vas a tener problemas de llevártelo a otro. Otra cosa es que esa gestora lo pueda comercializar o te lo den o lo tenga, ¿no? Es algo que se puede hacer. Te van a dar relativamente problemas, ¿vale? Pero al final se puede conseguir. Vale. Vale. Bueno. A ver, porque me he dado cuenta que voy no con bastante retraso, con mucho retraso. Llevamos como... Bueno, jolín. Vale, pues nada, voy a ir avanzando. Voy a ir avanzando. Luego, también lo he dicho, o sea, que hay mucha gente que contacta
conmigo por email o por Twitter y que intento responder a todos. O sea, que si alguno tiene un caso en concreto que tenga duda... @paunero en Twitter. Mira qué fácil. Más fácil, imposible. @paunero, deberíais seguirle todo para si cualquier duda que tengáis, que luego hay se lo podéis gente, plantear. pues yo que sé, que tiene un nick, digamos, que lo estoy viendo, digamos, en Twitch, y luego sé que es otra persona, es el nombre y apellido. O sea, que somos todas personas y que intento contestar a todos, o sea, sin más. Vale, Caterpillar te pregunta. Pregunta para Josean. Con lo de Credit Suisse, Deutsche Bank y el resto de bancos, ¿qué va a pasar con los planes de pensiones? Bueno, los planes de pensiones de esos bancos, entiendo. A ver, no tiene por qué pasar excesivas cosas desde el punto de vista de que pierdas todo, ¿vale? Es decir, sería raro. ¿Por qué? Porque normalmente todos los planes de pensiones o fondos de inversión, por un lado tienes la gestora y por otro lado tienes la depositaría. Es decir, que por un lado tienes al tío que está gestionando, decir, compro este bono, compro estas acciones, y luego otro donde está depositado. Entonces, con eso te evitas pues que haya jugaditas, ¿no? Otra cosa es que te encuentres, que tengas un fondo de inversión y en renta fija y que como hayas tenido un plazo largo, pues tengas una caída de un 27-28%. Como hay algunos fondos de inversión de renta fija segura que están cayendo un 30%. Entonces, pues, no. Con todo, el tema de planes de pensiones, que yo creo que sería para verlo, ¿no? O sea, hay que intentar siempre tener un plan de pensiones que las comisiones sean lo más bajas posibles, ¿no? Y eso es algo que a veces no nos damos cuenta y es, por ejemplo, un caso, ¿no? Cuando alguien me dice, jo, es que este plan de pensiones me está cobrando un 2% de comisión de gestión, ¿te parece mucho o poco, no? Y cuando tú le dices, piénsalo, la rentabilidad histórica en bolsa ha sido un 6,7%, un 2% entre un 6,7%, el banco se está quedando con el 30% de los beneficios. ¿Te parece? Un 2% parece que es poco, pero cuando a esa persona explicas que el banco se queda con el 30% de los beneficios, dices, hostias, pues claro me están saliendo los cafés, ¿no? Entonces, siempre hay que intentar buscar que las mejores comisiones, que cobren la menor cantidad posible de comisiones, porque todo eso, digamos, va directamente a rentabilidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, busca por ahí que tienes algunos fondos que te pueden dar una comisión de gestión muy baja. O yo qué sé, hace poco salían estadísticas, ¿no? Que los fondos, los planes de pensiones de empresas privadas están cobrando alrededor del 0,20%. O sea, el de telefonía de turno, etcétera, con el 0,20%. En cambio, tú vas a un banco y por debajo del 1,5-2% no te lo van a dar, ¿no? Entonces, hay que buscar, hay que buscar. Vale, seguimos con la siguiente pregunta. JDP. ¿Qué coste económico ha tenido para el gobierno del Reino Unido la recuperación de la libra? A ver, todavía yo creo que no ha pasado suficiente tiempo para ver qué es lo que va a pasar. O sea, que de repente haya habido el bajón que tuvo la libra, que ahora han tenido que dar marcha atrás al tema de la bajada de impuestos, que se ha recuperado la libra, pero falta un movimiento más a largo plazo. La realidad que es que la libra lleva bajando durante muchas decenas de años en tipo de, digamos, el tipo de cambio, y que la economía británica no es competitiva en muchos, digamos, factores. Entonces... Pero ¿sabes lo que está muy relacionado con, en mi opinión, que cada vez ellos han ido perdiendo o han ido agotando los yacimientos energéticos que tenían en el Mar del Norte, que iban explotando desde los 70, y primero eran exportadores de energía neta, y ahora cada vez van comprando más del exterior. Ya no es que simplemente no pueden exportar, es que cada vez tienen que importar más del exterior. Y eso significa que necesitan más divisas, con lo cual necesitan comprar más divisas, con lo cual el tipo de cambio tendría que ir cayendo, a menos que encontraran flujos que los atrajeran al Reino Unido, y de ahí ese intento de la City, de convertir a la City en una especie de polo donde llega el dinero de todo el mundo. Claro, a ver, tiene sentido, o sea, que hagas la City, que entra ese polo, que te vengan los ricos al final,
O sea, o gente con realmente dinero para trabajar, etcétera, y a su vez va a tirar de consumo, va a tirar de otro trabajo, etcétera. Pero el problema que es que la City está en un puesto un poco extraño, o sea, porque ya no pertenece a la Unión Europea, ya no puede tener ese pasaporte europeo. Nueva York es muy potente, está en una tierra de nadie y ya veis, o sea, los impuestos que se están cobrando tampoco es que sean tiradísimos. O sea, no. es que, claro, que el follón que se ha montado, porque les bajaban de un 45 a un 40, pero ¿cuánto puede estar pagando esa persona de impuestos si, por ejemplo, está en Andorra o, por ejemplo, está en Ceuta, por ejemplo, que se paga la mitad de impuestos que en el resto de España?